Nigromante de las sombras capítulo 61. El día antes del partido Evan regresó a su habitación y se sentó en la cama. Mazmorra de rango C, Evan murmuró y pensó en los núcleos del ogro negro. Si puedo obtener la habilidad de devorar al ogro negro antes de entrar a esta mazmorra, me será de gran ayuda, murmuró Evan y miró su sombra en el suelo de la habitación. No vendí el cuerpo de ese lobo de rango C porque estaba pensando en usar la habilidad de devorar en él si obtengo esa habilidad por casualidad, pero ¿qué pasa si obtengo la habilidad antes de entrar a la mazmorra? Estoy seguro de que con esa habilidad lo haré. Podremos alcanzar el rango C mucho más rápido. Evan realmente necesita la habilidad del ogro negro porque todavía recuerda que cuando absorbió el núcleo de rango C del lobo con la ayuda de su núcleo monarca, no sintió ninguna mejora en él. Aunque solo quedaban 3/4 de energía en ese núcleo de rango C, todavía era una mejora muy baja en su núcleo monarca. Si Evan acertó y solo usa núcleos de rango C para mejorar su núcleo de monarca, necesitará más de 100 núcleos de rango C para mejorar su núcleo de monarca al rango C. Si un cazador normal quiere mejorar su rango central principal de DAC, y usa núcleos de rango C, necesitará alrededor de 50 núcleos de rango C y podrá mejorar su rango central de DAC. Pero aquí Evan necesita más del doble de núcleos solo para mejorar su núcleo monarca, esto no incluye su núcleo principal que también mutó recientemente. Y si Evan tiene razón, debido a la mutación, su núcleo principal también necesitará más núcleos para mejorar su rango en comparación con el núcleo principal de los otros cazadores. Debido a la mutación, su núcleo principal le otorga una fuerza física excelente, que es muy alta en comparación con el núcleo principal de los otros cazadores. Con solo pensar en los núcleos que necesita, Evan sintió un enorme dolor de cabeza. Tienes que entender que el núcleo monarca de Evan actualmente solo está en el rango D y necesita más de 100 núcleos de rango C para mejorar su rango. Entonces, ¿qué pasa en el futuro cuando alcance el rango C y el rango B? ¿Cómo conseguirá tantos núcleos de alto rango? Los monstruos no son ilimitados en el mundo de Aurora. Incluso si decide confiar en las mazmorras, no podrá obtener tantos núcleos. Después de todo, no recibirá núcleos de cada monstruo que mate. Pero ¿qué pasa si obtiene una habilidad que le permitirá mejorar su rango central devorando los cadáveres de los monstruos? Otras personas no pueden obtener esta habilidad, pero Evan, que puede obtener las habilidades de los monstruos absorbiendo su núcleo, es diferente. Parece que tendré que buscar más ogro negro en el futuro, murmuró Evan para sí mismo porque sabía que las posibilidades de que obtuviera la habilidad del ogro negro simplemente absorbiendo los dos núcleos eran cercanas a cero. Por eso decidió buscar más ogros negros en el futuro. Absorberé ambos núcleos antes de entrar a la mazmorra. Quién sabe, tal vez tenga suerte y obtenga la habilidad del ogro negro. Evan sabía que si no obtiene la habilidad de devorar, tendrá que matar miles de monstruos de rango C para recolectar núcleos Nasakarit para mejorar su núcleo monarca, y definitivamente tomará mucho tiempo. Para Evan, que quería alcanzar el rango C lo antes posible para poder obtener su clase de trabajo, esto es un gran no. Aunque la habilidad devoradora no mejorará su poder, aún así le dará un excelente impulso en términos de crecimiento. 2 días después, Mike, ¿estás preparado para tu partido contra él mañana? Lucas le preguntó a Mike, quien bebía alcohol sin parar. ¿Qué hay que preparar? Simplemente iré allí y le mostraré su lugar, dijo Mike con voz llena de odio y bebió alcohol del vaso. Lucas suspiró cuando escuchó a Mike y dijo, todos sabemos que cambió recientemente, no sé qué pasó con él pero también sabes que incluso tú no eres su rival. ¡Bam! Mike rompió el vaso de alcohol sobre la mesa y miró a Lucas amenazadoramente, ¿estás diciendo que ni siquiera puedo vencer a una basura que tiene miedo de entrar a las mazmorras? Mira Mike, sé que lo que dije podría ser doloroso, pero también viste lo que le pasó a Ryo en la clase, dijo Lucas y se puso de pie. Lo digo por tu propio bien. No sé si lo entiendes o no, pero si crees que sigue siendo la misma basura con la que solíamos jugar, te arrepentirás más tarde, dijo Lucas por última vez y se fue. Mike solo. Ese bastardo. Mike apretó los dientes y bebió el alcohol restante. También sabía que lo que Lucas decía era correcto, después de todo, no es ciego y vio con sus propios ojos lo que le pasó a Ryo. No solo eso, con una sola bofetada, Evan acabó con Lucas, que no es mucho más débil que él. Mike respiró hondo para calmarse y un destello frío pasó por sus ojos. 5 o 5R 5%. No importa cómo se volvió tan fuerte, con la ayuda de esa cosa podré derrotarlo, así que si él es más fuerte que yo, simplemente usaré otras cosas para compensar mi debilidad, dijo Mike y una fría sonrisa apareció en su rostro.
Quería ahorrar más dinero y comprar algo incluso mejor que esa cosa, pero solo por esa basura tuve que cambiar mi plan. Me aseguraré de que él se arrepienta de haber arruinado mis planes. Mike levantó la botella de alcohol y tomó un gran sorber de él. No puedo esperar para aplastarlo mañana delante de todos. Finalmente llegó el día del combate y la mayoría de los estudiantes estaban hablando de este combate ya que muchas personas se sorprendieron de que Evan, quien obtuvo el título del cazador más débil de la academia, peleara contra Mike. ¿Ya has hecho alguna apuesta? Hay mucha gente que está apostando en este partido. Sí, he apostado por Mike. Yo también. ¿Cuánto estás apostando? 2.500 créditos. ¿Y tú? 1.000 por Evan y 5.000 por Mike. ¿Apostaste por ambos? Bueno, las posibilidades de que Evan gane no son muy altas, pero ¿y si los rumores sobre él son ciertos y ganó el partido? Por eso aposté 1.000 créditos por él. Los rumores son solo rumores de que estás desperdiciando tu dinero apostándolo en esa basura. La academia tiene su propio sistema de apuestas donde los estudiantes pueden apostar en los partidos. Cuando Evan llegó a la estación de apuestas y vio las probabilidades del partido, su boca no pudo evitar temblar. Las cuotas para apostar por Evan eran de 1, 5, mientras que para Mike eran solo de 1, 1, 3. Esto significa que si alguien apuesta 1.000 créditos por Evan y Evan ganó el partido, esa persona ganará 5 veces el monto de la apuesta, que es 5.000 créditos. Por otro lado, las probabilidades para Mike eran muy bajas porque la mayoría de la gente pensaba que Mike ganaría el partido fácilmente. Me están subestimando demasiado, pensó Evan y sus labios se curvaron hacia arriba, pero no es que me esté quejando. Cuanto más lo subestimen, más dinero ganará, así que no se enojará por lo que piense la gente. Evan fue al mostrador y apostó todo el saldo de su cuenta bancaria. Después de recibir 100.000 créditos de Valerie, Evan tenía 102.048 créditos. Evan apostó todos sus créditos. Incluso la recepcionista que estaba aceptando las apuestas miró a Evan aturdida. Obviamente, reconoció a Evan y, al ver cuánto apostaba Evan por sí mismo, se preguntó si también debería apostar por Evan. Después de hacer la apuesta, Evan se alejó del mostrador de apuestas y se dirigió hacia la arena de entrenamiento donde los estudiantes de la academia entrenan entre sí. Oye, Evan, aposté 5 créditos a que no me decepciones. Tú, rico magnate, apostaste 5 créditos, yo soy muy pobre, solo pude apostar un crédito por Evan. Mientras Evan se dirigía hacia la arena, algunos estudiantes le dijeron mientras se reían. Evan simplemente les dio una mirada de reojo y no se molestó en ellos. Buena suerte en tu partido. Vence a ese orco. Todavía había algunos estudiantes que apostaron por Evan y lo animaron. Pronto Evan llegó al campo de entrenamiento, que en realidad era un estadio grande que parece un estadio de fútbol. La única diferencia fue que en lugar de césped, el campo del estadio estaba hecho de hormigón. No importa cuántas veces vea este estadio, definitivamente es innecesariamente grande, pensó Evan cuando vio el tamaño del estadio, que tenía alrededor de 5 estadios de fútbol combinados. 5, 5 y 5 Q5 505 C5 y 5. 50.535 T. Cuando Evan entró a la arena, quedó atónito por un momento y miró al público con una mirada aturdida. Aunque sabía que muchos estudiantes vendrían a ver su partido debido a su popularidad, de manera negativa, nunca esperó ver tanta gente. Aunque el estadio estaba lejos de estar lleno, Evan puede ver que definitivamente había más de 1.000 estudiantes. Bueno, no es que vaya a cambiar nada, incluso si hay 100.000 estudiantes mirando. Evan pronto salió de su sorpresa y avanzó y entró al campo de la arena. Cuando los estudiantes vieron a Evan entrar al campo de arena, algunos comenzaron a animarlo mientras que muchos comenzaron a burlarse de él como de costumbre. No pierdas, aposté 5.000 créditos por ti, si pierdes también te desafiaré y te derrotaré. Espero que tu cara se arruine. Te amo Evan, tengamos una cita. Tú, gigoló, espero que pierdas tu tercera pierna durante la pelea. Algunos hombres rencorosos enviaron maldiciones crueles como regalo a Evan que él ignoró por completo. Creo que alguien me pidió una cita, la gente generalmente solo escucha las cosas que quieren escuchar, Evan era igual, así que lo único que escuchó durante la sesión de envío de regalos fueron los vítores de las mujeres. Espera, creo que olvidé algo. De repente Evan sintió que había olvidado algo importante pero parece que no puede recordar qué era. Evan llegó al centro del campo de la arena y se detuvo. Justo cuando Evan se detuvo, finalmente recordó lo que había olvidado. Solo le pedí a Mike que peleara conmigo el viernes. Nunca le dije que especificara la hora. ¿Qué pasaría si ese tipo viniera después de cenar mientras yo me quedaba aquí como un idiota? Evan no se sentía bien ahora y estaba pensando en regresar.
Pero justo cuando Evan pensaba en regresar, escuchó los aplausos de la multitud una vez más y miró al frente. Desde el otro extremo de la arena, un hombre corpulento venía hacia él con una expresión fría en su rostro. Bueno, parece que no necesito regresar. Evan sonrió cuando vio a Mike venir hacia él. Pero cuando Evan vio lo que llevaba Mike, levantó una ceja y su expresión se volvió extraña. Las personas que vinieron a ver el partido también miraron a Mike con expresiones llenas de sorpresa. «Mierda, ¿qué diablos es esa cosa?», gritó un cazador de rango E más cuando vio lo que llevaba Mike. «¿Por qué está usando esa cosa? ¿Realmente necesita llegar tan lejos? No es como si estuviera peleando contra un gran jefe, no necesita intimidar a ese gigoló de esta manera», dijo un cazador rango D, pero al segundo siguiente estalló. Risa. «Es bueno que aposté mi dinero a Mike en lugar de a ese gigoló con esa cosa, no hay forma de que pueda derrotar a Mike». Mike se detuvo a 10 metros de Evan y lo miró con ojos llenos de frialdad. Por otro lado, Evan miró a Mike con una cara extraña, para ser precisos, estaba mirando lo que Mike llevaba puesto. Mike llevaba una armadura de cuero de color carmesí que cubría su cuerpo por completo dejando solo su rostro desprotegido. Con solo mirar la armadura, Evan puede sentir que la armadura no era normal y que su valor de defensa es bastante alto. Creo que es una armadura de rango, pensó Evan y miró los ojos fríos de Mike. Al ver cómo Mike lo miraba con frialdad pero al mismo tiempo con una cara llena de confianza, Evan no puede evitar darle una mirada extraña. ¿Este tipo está pensando que no podré hacerle daño porque lleva una armadura de rango C? Evan quería reírse al ver esa armadura de rango C. Después de todo, por su pelea en la realidad virtual, Evan sabía que su poder estaba cerca del cazador de rango C. Incluso si Mike lleva una armadura de rango C, tiene un 100% de confianza en que podrá darle una paliza sin ningún problema. Si bien Evan no se molestó con la armadura que llevaba Mike, las personas que vinieron a ver el partido quedaron atónitas. Pero pronto mucha gente empezó a vitorear en voz alta mientras una minoría empezó a maldecir. Jajaja, ya sabía que Mike sería quien ganaría el partido. Aposté toda mi fortuna en él. Un estudiante se rió a carcajadas y dijo en tono alegre. Al principio estaba un poco nervioso porque apostó todo su dinero a Mike, y después de escuchar rumores de que Evan se había vuelto muy fuerte empezó a dudar si había apostado por la persona adecuada o no. Pero ahora que vio lo que llevaba puesto Mike, se sintió feliz de haber apostado todo su dinero por Mike. Según él, no hay forma de que el poder de Evan alcance el rango C. Y como no es de rango C, no hay forma de que pueda dañar a Mike y mucho menos derrotarlo. 5-5-D5, o 5-5-Co-5, él no era el único que pensaba así, la mayoría de la gente anteriormente pensaba que Evan probablemente rondaba el rango D, por eso desafió a Mike. Pero ahora que vieron a Mike con una armadura de rango C, no tienen esperanzas para Evan. ¡Qué bueno! Acabo de apostar 1000 créditos por Evan. Ese Mike es tan descarado como para usar ese tipo de cosas, ¿no puede luchar de manera justa? ¿Qué hay de malo en pelear con armadura? Ya que él usa armadura, significa que esos dos no hicieron ninguna regla antes del combate que prohibiera el uso de armadura. Tiene razón, si quieres culpar a alguien, culpa a ese idiota que vino a pelear vestido con ropa casual como si estuviera de paseo. No esperabas algo como esto, ¿verdad? Mike sonrió cuando escuchó lo que decía la gente y le preguntó a Evan. Evan asintió con la cabeza cuando escuchó a Mike. Nunca esperó que Mike viniera aquí para luchar contra él mientras llevaba una armadura de rango C. Esta armadura debe haberle costado unos cientos de miles de créditos. La boca de Evan se torció cuando vio la mirada confiada de Mike debido a la armadura. Evan no puede evitar preguntarse qué tipo de expresión pondrá Mike cuando se dé cuenta de que su armadura es solo un trozo de papel frente a él. Cuando Mike vio el rostro tembloroso de Evan, pensó que le tenía miedo, así que sonrió y pensó en darle otra sorpresa. Mike liberó su aura y la gente se sorprendió una vez más porque el aura de Mike era la de un cazador rango D. Evan también mostró expresiones de sorpresa cuando vio a Mike convertirse en un cazador rango D. No me digas que usó su dinero para comprar núcleos para avanzar en el rango D más, pensó Evan y ahora tenía muchas ganas de reír. Primero, la armadura y ahora los núcleos. Evan no sabe cuánto dinero debe haber usado Mike en estas cosas, pero una cosa estaba clara para Evan. Este tipo también vivirá de fideos a partir de ahora. Aunque Mike alcanzó el rango D, no cambió nada para Evan, ya que mientras Mike no fuera un cazador de rango C, Evan tenía plena confianza en vencerlo. ¿Te arrepientes ahora? Mike le preguntó a Evan después de que liberó su aura de rango D. Evan asintió con la cabeza cuando escuchó a Mike, de hecho estaba lamentando no haber podido apostar 1.000.000 de créditos por falta de dinero.
Ya es demasiado tarde para arrepentirse. Al ver a Evan asentir con la cabeza, Mike se burló y dijo en tono arrogante. Suspiro, después de ver cómo Evan casi aplasta a Ryo en la clase, aposté mi dinero por él. Parece que tendré que vivir de fideos por un tiempo, dijo un estudiante que estaba en la clase cuando Evan amenazó a Ryo en un tono amargo. No te preocupes hermano, no eres el único que vivirá de fideos. Yo estoy contigo. El chico que estaba sentado a su lado le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con voz alentadora. Mientras que las personas que apostaron por Evan se desesperaban y las personas que apostaron por Mike animaban a un hombre que aparentaba tener unos 30 y tantos años, entró en la arena de sparring. ¿Quién podría ser nada menos que el árbitro? El árbitro era un cazador de rango B. Dado que existe una alta probabilidad de que alguien muera durante el combate, el árbitro del combate en la arena siempre es un cazador de alto rango para que nadie muera durante el combate. Al ver aparecer al árbitro, Mike mostró una sonrisa fría. Gastó todo su dinero para comprar esta armadura y núcleos de rango C. En realidad, estaba ahorrando dinero para comprar una armadura de rango C más para poder ingresar a mazmorras de alto nivel. Pero debido al desafío de Evan, tuvo que comprar esta armadura y núcleos de rango C ya que todavía no tenía suficiente dinero para comprar una armadura de rango C. Dado que él arruinó mi plan de comprar una armadura de rango C. Me aseguraré de que pague por ello, pensó Mike y su fría sonrisa se hizo aún más amplia. ¿Qué haces aquí, Valerie? Preguntó un estudiante con voz sorprendida cuando vio a Valerie. Valerie le dio al estudiante una mirada de reojo y dijo. Estamos dentro de la arena de entrenamiento de León y un partido está a punto de comenzar. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? 5-5 no 5-5L.N5-5. León se quedó atónito por un momento, pero luego sonrió torpemente y dijo. Así que tú también estás aquí para ver el partido. No pensé que te vería aquí. León medía 185 centímetros. Tiene cabello negro y ojos negros y con su cuerpo perfecto se ve bastante apuesto. Al igual que Valerie, el aura que lo rodeaba también era la de un evolucionista de rango C. Por cierto, ¿qué opinas de mi oferta anterior? Solo tienes que compartir una cuarta parte de la flor del corazón de hielo y puedo ayudarte a limpiar esa mazmorra. León se sentó al lado de Valerie y preguntó. Lo siento León, no puedo aceptar tu oferta. Necesito una flor de corazón de hielo completamente intacta, dijo Valerie y sacudió la cabeza, así que olvídalo. ¿Estás seguro? León preguntó con el ceño fruncido, será muy difícil para ti encontrar otro cazador rango C más que sea tan capaz como yo. No te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo, gracias por tu preocupación. Al escuchar a Valerie, León estuvo a punto de decir algo pero al final cerró la boca y solo asintió con la cabeza. Déjenme decirles las reglas, dijo el árbitro a Evan y Mike después de llegar a la arena. Aunque ustedes no establecieron ninguna regla con respecto al uso de artefactos, no se les permite usar ningún artefacto de tipo ataque como una espada, lanzas y otras armas. Si son usuarios de armas, simplemente tomen un arma de su propiedad. Preferencia de los estantes de armas de la arena. Son armas especiales creadas específicamente para el combate, por lo que son seguras. En segundo lugar, no puedes atacar intencionalmente las áreas vitales de tu oponente, como los ojos y el área de la entrepierna, si lo haces, te descalificaré inmediatamente. En tercer lugar, el partido terminará cuando cualquiera de ustedes pierda el conocimiento o se rinda. Cuarta y última regla, si te digo que pagues, debes dejar de pelear inmediatamente o no será bueno para ti. ¿Lo entiendes? Evan y Mike asintieron con la cabeza después de escuchar al árbitro. ¿Cuánto tiempo crees que durará Evan? No sé, tal vez alrededor de 1 minuto o algo así. Creo que el partido terminará en unos segundos. Después de todo, Mike puede simplemente ignorar todos los ataques de Evan debido a su armadura y concentrarse en el ataque. Al verlos a ambos asentir con la cabeza, el árbitro se cortó la mano y gritó. Pueden comenzar. Cuando el árbitro dio la señal de inicio del partido, tanto Evan como Mike no se movieron. Evan no hizo nada porque no estaba preocupado por el partido y quería ver qué planeaba hacer Mike. Por otro lado, Mike no hizo nada porque quería ver a Evan intentar romper la defensa de su armadura. ¿Por qué no atacas? No me digas que ni siquiera vas a intentarlo después de desafiarme arrogantemente ese día, le dijo Mike a Evan en tono burlón y continuó. Si te arrodillas y me pides disculpas, esta vez te dejaré ir. Al escuchar a Mike, el interés de Evan por ver lo que Mike estaba planeando desapareció por completo. Una capa de maná azul claro apareció alrededor de Evan mientras usaba refuerzo de maná. Incluso sin usar refuerzo de maná, Evan puede derrotar a Mike fácilmente, pero será demasiado llamativo si Evan derrota a Mike solo con su fuerza física sin nada más.
Entonces Evan decidió usar refuerzo de maná para que la gente piense que su fuerza física es muy alta debido al refuerzo de maná. Por supuesto, después de usar el refuerzo de maná, Evan no planeaba usar todo su poder ya que su fuerza física alcanzará el rango C más después de usar el refuerzo de maná. Si Evan ataca a Mike con toda su fuerza a pesar de que lleva una armadura de rango C, Evan sabía que había una alta probabilidad de que Mike muriera. Cuando otras personas vieron a Evan usando refuerzo de maná, todos se sintieron decepcionados. Al principio, todavía tenían una pequeña esperanza de que Evan pudiera tener una habilidad poderosa que pudiera romper la defensa de Mike, pero al verlo usar el refuerzo de maná técnico más básico perdieron todas sus esperanzas. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos hasta la médula, incluido el propio Evan. Como Evan no quiere matar a Mike, decidió usar alrededor del 80% de su fuerza. Pensó que debería ser suficiente para romper la defensa de rango C de la armadura de Mike. Evan presionó sus pies en el suelo y al segundo siguiente, incluso antes de que la mayoría de las personas que estaban viendo el partido pudieran ver lo que sucedió, llegó antes que Mike. Evan sintió que algo andaba mal ya que su agilidad era mucho mayor de lo que imaginaba. Usó el 80% de su fuerza por lo que su agilidad no debería ser tan rápida, pero no pensó demasiado en ello y después de llegar ante Mike le lanzó un puñetazo. Aunque el golpe fue casual, el aire alrededor del puño de Evan explotó debido a la fuerza del golpe. El rostro de Evan cambió cuando vio que incluso el poder de su golpe era mucho mayor de lo que pensaba. En el último momento, Evan intentó reducir el poder del puño pero como no tuvo suficiente tiempo, no pudo reducir mucho el poder. Mike, que estaba sonriendo hace un momento, quedó atónito cuando Evan apareció de repente ante él, e incluso antes de que pudiera alejarse vio a Evan lanzar un puñetazo hacia su armadura. Mike sintió una fuerza aplastante que venía hacia él y todos los pelos invisibles de su calva se erizaron. Pero no había manera de que Mike, que no estaba preparado para el ataque de Evan, pudiera hacer algo al respecto. ¡Bum! Crujido. Un fuerte sonido retumbante junto con un hueso roto resonó cuando Mike voló hacia atrás como una cometa rota. Mike se estrelló a 30 metros de distancia creando un cráter de 2 metros de ancho. La armadura de color carmesí rango C que llevaba estaba hecha jirones, y el área del pecho donde Evan lo golpeó antes estaba derrumbada. La sangre continúa saliendo de su boca cuando Mike dejó de moverse después de que su cuerpo se estrelló a 30 metros de distancia. Toda la arena quedó en silencio mientras la gente miraba a Evan y luego a Mike preguntándose qué pasó. La arena estaba en silencio mientras la gente miraba a Mike y Evan, gravemente heridos, que estaban parados en la arena con una expresión aturdida en su rostro. Nadie entiende lo que pasó. Todos se estaban burlando de Evan cuando lo vieron usando refuerzo de maná, pero al segundo siguiente simplemente lanzó un puñetazo y Mike, que llevaba una armadura de rango C, fue derribado con heridas graves. ¿Llevaba una armadura falsa de rango C? Todos los que estaban viendo el partido se preguntaron y cuando salieron del shock se desató una conmoción en toda la arena. Mierda, ¿qué diablos pasó? ¿Cómo derrotó a Mike tan fácilmente? Diablos. Este partido fue arreglado, que Mike llevaba una armadura falsa. Devuélveme el dinero que aposté por él. ¿Qué clase de brujería es esta? Incluso Valerie y Leon miraban a Evan y al inconsciente Mike con la boca abierta en forma de O. Dado que, a diferencia de otros, Mike y Valerie son cazadores de rango C, vieron claramente cómo Evan se movía y simplemente lanzó un golpe casual. Aunque Evan era rápido, su agilidad todavía estaba dentro del rango C, por lo que pudieron ver el ataque de Evan sin ningún problema. Se desconoce si habrían podido ver a Evan si hubiera usado su 100% de fuerza. El árbitro que todavía estaba de pie mirando al aturdido Evan con una expresión de asombro salió de su sorpresa después de escuchar la conmoción y rápidamente corrió hacia Mike. Se acercó a Mike y rápidamente comprobó su estado. Cuando el árbitro sintió que Mike todavía estaba vivo, suspiró aliviado. Estaba tan sorprendido por el ataque anterior de Evan que se olvidó por completo de Mike. Las costillas de Mike se rompieron e incluso sus pulmones sufrieron graves daños. Afortunadamente, aunque Mike estaba al borde de la muerte, todavía puede salvarlo mientras esté vivo. Una luz blanca brilló en la mano del árbitro y entró en el cuerpo de Mike. Bajo el efecto de la luz blanca, las heridas de Mike comenzaron a sanar a gran velocidad. Pronto la sangre que salía de su boca se detuvo y sus costillas rotas también comenzaron a sanar. El área del pecho de Mike que se hundió debido al golpe de Evan también comenzó a volver a la normalidad. Mientras el árbitro curaba a Mike, Evan miraba su puño con el ceño fruncido. Estaba seguro de haber usado el 80% de su poder.
Y según lo que entendió sobre su nivel de poder después de practicar en realidad virtual, su 80% de fuerza no debería poder dañar a Mike hasta este punto. 5O5R5Q5505C5R5. 5P5. Evan estaba seguro de que si no hubiera descartado el poder de su golpe en el último momento, Mike podría haber muerto aquí debido a su ataque. ¿Qué carajo está pasando? Evan estaba confundido en cuanto a por qué su fuerza de repente aumentó tanto. Ayer fue a la sala de realidad virtual y su fuerza era normal. No hubo mejora en su fuerza. Evan arqueó las cejas y pensó en su fuerza anterior. Aunque solo usó el 80% de su fuerza, todavía estaba a la par con el 100% de fuerza que usa en realidad virtual. ¿Por qué hay esta diferencia aquí? Pero de repente Evan recordó algo y se frotó las cejas. ¿Cómo puedo olvidarme de esto? Evan pensó y dejó de usar el refuerzo de maná que aún estaba activado. La capa de maná azul claro comenzó a desaparecer del cuerpo de Evan. Mientras la capa azul claro desaparecía, la boca de Evan se torció cuando vio que junto con la capa azul claro de maná también había una capa muy tenue de negro. Evan olvida por completo que su maná es diferente al de los demás. Hay una mezcla de energía de sombra en su maná que la realidad virtual no puede replicar. Aunque la realidad virtual puede crear una versión perfecta de su cuerpo utilizando tecnología mágica de mierda. No puede crear energía de las sombras mezclada con su maná. Evan todavía recordaba que obtuvo el título de el que rompe las reglas porque despertó la energía de las sombras, que es una energía de alto nivel y puede que no exista en el mundo de Aurora. Dado que esta energía no existe en el mundo Aurora, ¿cómo puede la tecnología del mundo Aurora crearla? ¿Cómo puedo olvidar que mi refuerzo de maná será mucho más fuerte que el VR debido a la energía de las sombras? Evan suspiró y miró al árbitro que terminó de tratar a Mike. Evan no estaba preocupado por lo que le pasó a Mike. Mientras no lo mate, no le creará ningún problema innecesario. Aunque el árbitro trató a Mike usando su habilidad, todavía estaba inconsciente y no se sabía cuándo despertaría. Después de tratar, el árbitro Mike miró a Evan, quien ahora estaba de pie causalmente como si nada hubiera pasado y su boca no puede evitar temblar. ¿Qué tipo de refuerzo de maná fue ese? Pensó y se preguntó si durante todos estos años estuvo usando refuerzo de maná falso. ¿Debería pedirle que me enseñe refuerzo de maná? Gané, ¿verdad? Cuando Evan vio que el árbitro ya había tratado a Mike, le preguntó si quería irse ahora. El árbitro quería castigar a Evan por hacer una pregunta tan estúpida, pero respiró hondo para calmarse y asintió con la cabeza. Cuando el árbitro asintió con la cabeza, Evan se dio la vuelta y comenzó a salir de la arena. Las personas que apostaron por Evan estaban aplaudiendo como locas ya que las probabilidades de Evan eran muy altas. Así que, naturalmente, todos ellos ganaron una fortuna. Jajaja, aposté 10.000 créditos por él y ahora recibiré 5 veces esa cantidad. Pero los rostros de la mayoría de las personas en la arena estaban hoscos porque apostaron por Mike y lo maldecían. Mierda, debería haber apostado 5.000 créditos por Evan en lugar de 5 créditos. Tú al menos apostaste 5 créditos, yo solo aposté 1 crédito por él. A Evan no le importaba lo que gritaba la gente y abandonó silenciosamente la arena. Evan abandonó la arena de sparring y fue bastante sencillo adivinar lo que hizo justo después de abandonar la arena. ¿Probó todo su poder usando refuerzo de maná en la vida real? No. Lo primero que hizo fue sacar su teléfono y abrir la calculadora. Luego usó la calculadora para ver cuánto dinero iba a obtener. Dado que las probabilidades eran 1,5 y Evan apostó toda su cuenta bancaria, esta vez ganó bastante. Los ojos de Evan liberaron un brillante rayo de luz cuando vio el número en la calculadora. 510.240. Espero que esta vez mi ruptura con la pobreza dure toda la vida, murmuró Evan y comenzó a caminar hacia su habitación. Mientras apostaba, proporcionó su número de cuenta bancaria para que la cantidad ganadora llegue a su cuenta bancaria después de un tiempo. Después de llegar a su habitación, Evan se sentó y una vez más usó refuerzo de maná. Una capa azul claro de maná con una tenue capa negra que era casi invisible apareció alrededor de su cuerpo. Esta vez Evan no se contuvo y usó refuerzo de maná hasta su límite. Evan sintió que su cuerpo irradiaba poder y puede sentir fácilmente la diferencia entre todo su poder en la realidad virtual y en la vida real. Evan redujo el poder del refuerzo de maná al 80% y descubrió que su nivel de poder era el mismo que el de la realidad virtual. Si usa el 80% de poder alcanzará el rango C. Evan una vez más usó el 100% del poder del refuerzo de maná y sintió su nivel de poder. Pronto Evan sintió que al 100% de su poder sería más poderoso que un cazador de rango C.
Aunque seguirá siendo mucho más débil en comparación con un cazador de rango B, Evan puede sentir que no tendrá ningún problema en derrotar a un cazador de rango C más si usa refuerzo de maná en todo su poder. Pero pronto Evan sintió algo y entrecerró los ojos. ¿Por qué siento dolor en todo el cuerpo? Evan pensó y continuó manteniendo el refuerzo de maná al 100% de su poder. El dolor no fue demasiado al principio, pero poco a poco empezó a aumentar y empeorar. Después de 5 minutos, Evan sintió que su cuerpo estaba al límite. Evan sintió que si continúa usando refuerzo de maná su cuerpo no podrá soportarlo. El poder traído por el maná que tiene poca energía de sombra mezclada era demasiado para su cuerpo actual. Evan estaba muy familiarizado con este sentimiento. Fue lo mismo que sucedió cuando luchó contra el lobo de rango C y usó una unidad de energía de las sombras. Después de usar una unidad de energía de las sombras, el cuerpo de Evan estaba al límite e incluso sus huesos comenzaron a agrietarse en ese momento. Evan rápidamente dejó de usar refuerzo de maná, pero todavía sentía un dolor punzante en todo el cuerpo. Evan sacó una poción curativa que trajo cuando salió a cumplir la misión y rápidamente se la bebió. Una sensación refrescante se extendió por todo su cuerpo y el dolor que sentía comenzó a disminuir. No puedo usar el refuerzo de maná en toda su potencia con mi cuerpo actual, murmuró Evan y se acostó en la cama. 55R5% Cuando Evan usó el 80% de poder, alcanzó el rango C+ y no sintió ninguna carga en su cuerpo, pero justo cuando usó el 100% de poder y su poder excedió el límite del rango C, el cuerpo de Evan no fue capaz de manejar el poder. Debería usar refuerzo de maná al 80% ya que mi cuerpo no puede soportar el 100% actualmente. Evan no era alguien a quien le encantara hacerse daño a sí mismo sin ningún motivo, por lo que decidió no usar refuerzo de maná al 100% de potencia antes de que su cuerpo se volviera lo suficientemente fuerte como para soportar la carga de la energía de las sombras. Mientras yacía, Evan cerró los ojos y trató de sentir su núcleo monarca. Una gota negra que en realidad es energía de sombra giraba alrededor de su núcleo monarca. La última vez, cuando su núcleo principal evolucionó al rango D, absorbió una unidad de energía de las sombras y mutó. En ese momento Evan pensó que no recuperaría esa unidad. Pero para su sorpresa, después de 24 horas, una unidad de energía de sombra se regeneró y apareció alrededor de su núcleo monarca. Evan miró la gota de energía de tono negro durante un tiempo y luego sacudió la cabeza. Olvídalo, no debería probarlo. ¿Qué pasa si mi cuerpo no puede manejar la energía de las sombras como la última vez? No debería correr riesgos innecesarios. Evan estaba pensando en usar esa unidad de energía de las sombras para ver qué funcionará. Suceder. Pero cuando recordó lo que pasó después de que terminó su pelea con el lobo, Evan simplemente negó con la cabeza. Todavía recordaba cómo su maná se volvió caótico y su cuerpo comenzó a romperse debido al poder de la energía de las sombras. Evan no quiere sentir ese tipo de dolor sin ningún motivo. Después de 30 minutos, el dolor que sentía por usar refuerzo de maná desapareció por completo. De repente Evan recibió un mensaje en su teléfono. Al principio, pensó que sería un mensaje con respecto al dinero que ganó después de apostar, por lo que abrió el mensaje con entusiasmo. Pero se decepcionó cuando vio que no era el mensaje sobre el monto de su ganancia. Era un mensaje de un número desconocido. Ahora que tu partido terminó, vámonos el domingo después de 2 días. Aunque se desconocía el número, Evan reconoció de inmediato quién le envió este mensaje. ¿Cómo consiguió mi número? Evan murmuró porque nunca le dio su número. Pero pronto él simplemente se encogió de hombros y le envió un mensaje de que no tenía ningún problema en irse el domingo. Después de enviarle un mensaje, Evan guardó su teléfono y pensó en comprar más pociones y otras cosas necesarias. Pero lo más importante es que pensó en absorber los núcleos del ogro negro. Los absorberé mañana. Esperemos que mi suerte no me rechace esta vez, murmuró Evan y cerró los ojos. A pesar de que no usó refuerzo de maná al 100% de potencia durante mucho tiempo, Evan todavía sentía que su cuerpo estaba agotado, así que decidió dormir un rato. Una vez finalizado el partido, León se despidió de Valerie y abandonó la arena. Después de salir de la arena, León se dirigió a su habitación en la academia, donde rara vez visita. León es un cazador de rango C, por lo que rara vez permanece en la academia y pasa la mayor parte de su tiempo afuera haciendo diferentes tipos de misiones o limpiando mazmorras para recolectar recursos para sí mismo.
Las reglas de la academia serán bastante laxas contigo después de que te conviertas en un cazador de rango C. A diferencia de otros estudiantes que tendrán que asistir a clases si no están cumpliendo una misión o tienen una emergencia, no necesitas preocuparte por estas cosas después de alcanzar el rango C. Se te permitirá saltarte las clases ya que también sabían que es muy poco lo que un cazador de rango C puede obtener después de asistir a las clases. Pero esto solo se limita a los estudiantes que alcanzaron el rango C y no es fácil alcanzar el rango C mientras aún asistes a la academia. Puedes asistir a la academia solo durante 4 años, y alcanzar el rango C en 4 años es muy difícil. A diferencia de Evan, que no necesita preocuparse por hacer que su base sea inestable debido a su núcleo monarca, otras personas no pueden evolucionar sus núcleos continuamente sin estabilizarlos después de avanzar a la siguiente etapa. Lea el capítulo 37 para más detalles. Si continúan avanzando usando núcleos, sin estabilizar su base les será muy difícil avanzar a la siguiente etapa en el futuro. Al regresar, cuando la gente vio a León, asintieron con la cabeza hacia él, ya que es uno de los estudiantes que alcanzó el rango C más al igual que Valerie. León también les asintió y continuó caminando hacia su habitación. Después de 5 minutos de caminata, llegó a su habitación, que claramente era mucho mejor que la habitación de Evan. Después de llegar a su habitación, el rostro tranquilo de León se desmoronó por completo y comenzó a caminar de un lado a otro. Aunque no iré con ella tendré que informarle, murmuró León y tras algunas dudas sacó su teléfono. León marcó un número y lo llamó. ¿Qué pasa esta vez, León? No me digas que otra vez fallaste. Pronto se conectó la llamada y León escuchó una voz perezosa de un hombre. 5 y 55N55, 55 o 5% 5U55. León respiró hondo después de escuchar la voz y dijo. Ella rechazó la oferta que me dijiste que hiciera mientras ofrecía el trato. No hubo respuesta después de que León dijo eso, pero no dijo nada más. Eso es bastante inesperado. Después de un minuto León volvió a escuchar la voz. ¿Pediste más de un cuarto de flor de corazón de hielo? No, León negó instantáneamente, solo pedí un cuarto de flor tal como me lo pediste. Al principio, ella no rechazó y dijo que lo pensaría, pero hoy, cuando le pedí, rechazó mi oferta. Es extraño, ella solo necesita la mitad de la flor de corazón de hielo para la poción que quiere hacer. Debería haber aceptado y dejarte venir con ella después de escuchar esa oferta, pero parece que encontró a alguien que es más capaz que tú, y esa persona no pide flor de corazón de hielo. También creo que encontró a alguien más, ya te dije que debía pedir dinero a cambio de ayudarla, de esa manera ella no me habría rechazado y fácilmente hubiera completado la misión, pero dijiste que pidiera esa flor de corazón de hielo. Eso no nos sirve a ninguno de nosotros. Eres ingenuo, León, si crees que ella no habría sospechado de ti si le hubieras pedido dinero. ¿Crees que es estúpida? Ella ya sabe que no necesitas dinero ya que puedes ganarlo fácilmente como cazador de rango C. Lo intentamos en el pasado pero no logramos capturarla. Si vas allí y le ofreces tu ayuda mientras pides dinero, ¿realmente lo harás? Creo que ella no sospechará de ti. La mejor opción fue pedir un cuarto de porción de la flor ya que puedes decir que alguien que conoces necesita esa flor y tú la estás ayudando para que te dé un cuarto de porción de la flor. Cuando León escuchó lo que dijo el hombre, entendió por qué le pidió que pidiera flores en lugar de dinero. ¿Pero qué debo hacer ahora? No puedo ir al calabozo con ella y hacer lo que me dijiste que hiciera. Olvídalo, solo averigua cuándo irá al calabozo. Yo personalmente me ocuparé de este asunto. Evan se sentó en la cama con una expresión seria en el rostro mirando su mano. En su mano, Evan sostenía un núcleo negro. El núcleo negro era, naturalmente, el núcleo del ogro negro que obtuvo hace unos días. Debido a su expresión seria y su hermoso rostro, Evan se veía bastante atractivo, pero tan pronto como abrió la boca esa atractiva imagen quedó completamente arruinada. Oh. Diosa de la suerte, bendice a este humilde. Buscaré tu templo y donaré 1.000.000 de créditos allí si consigo la habilidad que quiero. Si otras personas que saben más sobre el mundo de Aurora escuchan lo que Evan acaba de decir, comprenderán inmediatamente que Evan está tratando de estafar a las diosas de la suerte. ¿Cómo? Porque no existe ningún templo de la diosa de la suerte en el mundo de Aurora. Evan también sabía que no existe ningún templo de la diosa de la suerte en el mundo de Aurora. Solo para asegurarse, incluso lo revisó en internet y perdió 10 minutos buscando el templo de la diosa de la suerte, pero los resultados de la búsqueda mostraron que no hay ningún templo de la diosa de la suerte en el mundo de Aurora. Solo después de confirmar que no hay ningún templo de la diosa de la suerte en el mundo de Aurora, Evan se atrevió a orar así. Como no existe un templo de la diosa de la suerte, no tendrá que donar su dinero.
Durante la oración, dijo que buscará su templo y donará 1.000.000 de créditos. Buscará ese templo hasta el momento de su muerte. Evan pensó que la diosa de la suerte es un retrasado mental y no entenderá lo que está pensando. Sí, pensó que la diosa de la suerte es una retrasada. ¿Por qué? Es un joven esperanzado y puede pensar en cualquier cosa que quiera que lo haga feliz. ¿Necesita explicar todo lo que piensa? Después de orar por un minuto más, Evan estaba listo para absorber el primer núcleo del ogro negro. Abrió la boca y con una mirada esperanzada se metió el núcleo dentro de la boca. Como de costumbre, el núcleo comenzó a derretirse y se convirtió en energía que corrió hacia su núcleo monarca. Cuando la energía llegó cerca de su núcleo monarca, comenzó a girar un poco más rápido y absorbió la energía. En solo unos segundos, toda la energía del núcleo de rango de más fue absorbida por su núcleo monarca. Aunque Evan ya lo sabía, todavía se sorprendió cuando su núcleo monarca absorbió instantáneamente toda la energía del rango D. Sabía que si intentaba absorber la energía del núcleo de rango D más a través de su núcleo principal, le tomaría unos minutos absorberla por completo. Evan esperó con anticipación para ver si adquiría la habilidad. El tiempo sigue pasando pero no hubo ninguna notificación que le indique que obtuvo una nueva habilidad. Parece que no hay nada, murmuró Evan y suspiró. Después de suspirar, Evan sacó el segundo núcleo del ogro negro y una vez más oró como la última vez. Todavía esperaba adquirir la habilidad. Evan una vez más hizo estallar el núcleo dentro de su boca y una vez más se convirtió en energía. La energía corrió hacia su núcleo monarca y fue absorbida por él. El corazón de Evan comenzó a latir como un tambor y miró su ventana de estado con ojos esperanzados. Pero cuando incluso después de 3 segundos no recibió ninguna notificación, suspiró una vez más. Parece que la diosa de la suerte no es retrasada, pensó Evan cuando no adquirió la habilidad. Justo cuando Evan estaba a punto de cerrar su ventana de estado, apareció una notificación. Has recibido la habilidad Devorador. Evan leyó las notificaciones y parpadeó un par de veces. Luego volvió a leer la notificación y la primera emoción que sintió fue orgullo. Orgullo. Porque tenía razón sobre la diosa de la suerte. Ella es realmente una retrasada y respondió a su oración dándole la habilidad que más deseaba. No te preocupes, diosa de la suerte, ya que me diste la habilidad que quería, definitivamente buscaré tu templo, dijo Evan en voz alta y miró los detalles de la habilidad con una gran sonrisa en su rostro. Devorador. La habilidad no es compatible con el cuerpo humano y no puedes usarla. Evan. La mente de Evan se quedó en blanco como si tuviera un cortocircuito y simplemente miró la ventana de estado con la misma gran sonrisa plasmada en su rostro. Evan simplemente miró su ventana de estado sin parpadear como si acabara de ver un fantasma. Devorador. La habilidad no es compatible con el cuerpo humano y no puedes usarla. Tosió. Evan tosió sangre al ver lo que había frente a sus ojos. Quería decir algo pero no sabía qué decir. Fue demasiado para su frágil y joven corazón. K. Después de un minuto de silencio como si se encendiera un interruptor, Evan salió de su estado de shock y gritó en voz alta. ¿Qué diablos quieres decir con que no puedo usar esta habilidad? No tengo maná y puedo usar cualquier habilidad mientras tenga maná. ¿Qué tiene que ver con que yo sea humano? Quiero presentar una queja al GM. Este guión está mal. Evan continuó su perorata durante un minuto más antes de calmarse. Devorador. La habilidad no es compatible con el cuerpo humano y no puedes usarla. No puedo usarlo porque esta habilidad no es compatible con el cuerpo humano. Evan volvió a leer la notificación y respiró hondo. Sacó su teléfono y buscó cómo funciona la habilidad devoradora del ogro negro. Cuando Evan terminó de leer cómo funcionaba la habilidad del ogro negro, de repente se sintió afortunado de no poder usar esta habilidad. Los ogros negros pueden comerse cualquier monstruo o humano y luego convertirlo en energía para aumentar su nivel. Esta es una habilidad innata de los ogros negros. Debido a esta habilidad todo el sistema metabólico de los ogros negros es completamente diferente al de los humanos. Cada vez que un ogro negro come un monstruo, su sistema metabólico actuará con su habilidad de devorador y aumentará el nivel de su núcleo de acuerdo con el poder del monstruo que comió. 5 Esta habilidad es bastante formidable, pero también tiene una desventaja. Debido a esta habilidad, cada vez que un ogro negro come algo, la mayor parte de la energía que obtiene después de comer se utilizará para aumentar el nivel de su núcleo. Dado que la mayor parte de la energía se utilizará para aumentar el nivel de su núcleo, siempre sentirá hambre. Por mucho que coma, nunca podrá calmar su hambre y siempre estará en constante necesidad de alimento. Es por eso que mucha gente llama a los ogros negros monstruos malditos que nunca podrán sentir la paz.
Incluso hubo un vídeo en internet cuando vio el vídeo. Evan sintió un escalofrío recorrer su columna y se sintió muy afortunado de no poder usar esta habilidad. En el vídeo, un ogro negro quedó atrapado en una jaula. Durante los primeros 2 días, el ogro negro estuvo bien, solo intentó romper la jaula y salió de ella. Pero al no poder salir de la jaula, empezó a comerse a sí mismo por el hambre. Lo sorprendente fue que, dado que el ogro negro tenía habilidad de regeneración, la parte que comió se regenerará después de un tiempo y se la comerá nuevamente. Evan sintió que esta escena era bastante inquietante, como si estuviera viendo una película de terror. Aunque el ogro negro murió más tarde ya que no pudo usar la habilidad de regeneración después de quedarse sin maná. Mierda, después de leer y ver el vídeo, Evan se levantó y salió corriendo de su habitación. Evan regresó a su habitación después de 15 minutos mientras sostenía una radiografía en la mano. Después de leer cómo funciona la habilidad del devorador, Evan fue rápidamente a la sala médica de la academia para echar un vistazo a su sistema metabólico. Aunque ya decía que no puede usar la habilidad, todavía quería asegurarse de que no haya nada malo en su cuerpo. Si hubiera sabido que una habilidad tiene este tipo de efectos secundarios, nunca habría intentado absorber el núcleo del ogro negro usando mi núcleo monarca, murmuró Evan y de repente se sintió afortunado de no poder usar esta habilidad. ¿Quién quiere sentir hambre por toda la eternidad? Sí, la habilidad es buena y le habrá ayudado mucho a mejorar su velocidad de progreso, pero Evan no quiere tener siempre hambre solo porque quiere mejorar la velocidad de su progreso. Será una antorcha para él. Pensé que con la ayuda de esta habilidad no tendría que preocuparme por los núcleos, pero parece que ahora solo puedo mejorar usando núcleos. Evan suspiró y se masajeó las sienes. Solo pensar en los núcleos que necesita mejorar le provocó un enorme dolor de cabeza. Más de 100 núcleos de rango C solo para mejorar el nivel de su núcleo monarca. Luego más núcleos para mejorar el nivel de su núcleo principal. Evan ni siquiera puede pensar cuánto tiempo le llevará reunir tantos núcleos. Sabía que se estaba apresurando. Después de todo, no ha pasado ni un mes desde el momento en que obtuvo su núcleo monarca y ya está en el rango D. Del rango F al rango D, le tomó menos de un mes. Otros cazadores tienen que pasar años para alcanzar este nivel porque necesitan estabilizar sus bases después del avance. En comparación con ellos, Evan no necesita hacer nada como esto, aunque necesita más del doble de núcleos que un cazador normal, aún puede progresar más rápido que ellos. Debería tomarme las cosas con calma por un tiempo, intentemos alcanzar el rango C primero, tal vez con la ayuda de mi clase de trabajo será más fácil para mí cazar monstruos de alto rango y podría progresar aún más rápido, murmuró Evan y cerró los ojos. Nunca pensé que esta maldita habilidad sería una habilidad maldita, maldijo Evan y trató de olvidar lo que acaba de pasar. Pero de repente Evan recordó algo y se levantó bruscamente. ¿Cómo? Dijo Evan con incredulidad, y luego una expresión de euforia apareció en su rostro. ¿Cómo puedo olvidarlo? Soy realmente un idiota. Devorador. La habilidad no es compatible con el cuerpo humano y no puedes usarla. Evan una vez más miró la habilidad y sus labios se curvaron hacia arriba formando una gran sonrisa. Aunque no puedo usar esta habilidad actualmente, todavía puedo intentar. Evan salió de su habitación con una sonrisa en el rostro y se dirigió hacia las instalaciones de entrenamiento de la academia. Evan estaba bastante desanimado después de ver cómo resultó el devorador de habilidades, pero encontró una manera que podría resolver el problema de esta habilidad y tal vez pueda usarla. Aunque pasará bastante tiempo antes de que pueda probar el método, Evan no tenía prisa mientras el método que pensaba funcionara. Como mañana se irá con Valerie, Evan decidió usar el tiempo restante en la sala de realidad virtual. Evan llegó a la sala de realidad virtual y entró en una habitación vacía usando su tarjeta de cazador. Todavía le quedaban alrededor de 2 horas en la sala de realidad virtual. Durante estos pocos días, Evan entrenó con muchos cazadores de rango C para perfeccionar sus habilidades de lucha y pudo mejorar bastante sus habilidades de lucha. Al igual que la primera vez, Evan luchó solo usando su fuerza física durante los últimos días. Pero hace 2 días Evan luchó contra cazadores de rango C usando sus habilidades para comprenderlos mejor. Y para su sorpresa, descubre que su habilidad de bala de sombra dimensional es bastante diferente en comparación con su habilidad de bala de sombra. Balas de sombras dimensionales. Puedes usar todas las sombras dentro de 20 metros de tu alcance como medio para disparar hasta 5 balas de sombras a la vez. El poder de las balas de las sombras depende del maná que usaste para crearlas. Hay un 5% de posibilidades de que el defensor quede ciego durante 3 segundos después de ser alcanzado por las balas de las sombras.
Antes de fusionar su habilidad de bala de sombra, Evan no podía controlar la bala de sombra después de dispararla. Pero después de que esta habilidad se fusionó con la habilidad de agujas de sombra dimensional, ahora puede controlar las balas incluso después de dispararlas. Mientras las balas estén a 20 metros de él, puede cambiar su dirección en el aire. Además de eso, si no hay sombras a su alrededor para usar como medio, aún puede disparar las balas tal como solía disparar balas de sombra. Aunque Evan puede disparar 5 balas al mismo tiempo, solo pudo controlar 3 balas después de dispararlas. 5 y 5 o 5M 55 U 555% 55 U 5 y era muy difícil para él prestar atención a las diferentes balas después de dispararlas y controlarlas todas al mismo tiempo. Cuando Evan comprendió completamente cómo funciona la habilidad de bala de sombra dimensional, pudo derrotar fácilmente a los cazadores de rango C sin siquiera sudar. Hoy Evan estaba pensando una vez más en pelear usando sus habilidades. Pero en lugar de luchar contra un cazador de rango C, Evan decidió luchar contra un cazador de rango C. Dado que el mundo helado será una mazmorra de rango C, quería asegurarse de poder luchar contra ellos. Por favor seleccione la dificultad. Rango F, rango E, rango D, rango C, rango B. Evan eligió el rango C como de costumbre y apareció otra pantalla ante él. Rango C o rango C. Pero esta vez, en lugar del rango C, Evan eligió el rango C. Por favor espera que te estén emparejando. No pasó mucho tiempo para que Evan fuera emparejado con un oponente. Estás entrando en la arena de sparring, buena suerte Shadow Monarch. Los alrededores alrededor de Evan se desdibujaron y se encontró parado en una llanura cubierta de hierba con algunos árboles aquí y allá. Una luz blanca brilló frente a Evan y un hombre que parece tener unos 30 años apareció ante él. El hombre vestía ropa negra al igual que Evan, pero su rostro no estaba cubierto, sostenía dagas en ambas manos y estaba de pie con una mirada de confianza en su rostro. Señor de la muerte, 83 victorias, 19 derrotas. Parece un asesino, pensó Evan al ver la aparición del Señor de la muerte y las dagas en sus manos. Así como Evan lo miraba, el Señor de la muerte también miró a Evan y sus ojos se abrieron mucho cuando lo vio. Monarca Sombra, 46 victorias, 0 derrotas. Tú eres el descarado esqueleto negro, gritó el hombre luego de ver a Evan y lo miró con una mueca de desprecio en su rostro. Evan simplemente puso los ojos en blanco cuando escuchó lo que dijo el Señor de la Muerte porque no era la primera vez que sucedía algo así. ¿Por qué no dices nada? El hombre habló una vez más. Vi a muchos cazadores de rango C quejándose de un jugador llamado Shadow Monarca que es un cazador de alto rango C pero que acosa a los cazadores de rango C usando dificultad de bajo nivel. ¿Ya terminaste? Evan no puede perder su tiempo limitado charlando con los idiotas, así que habló casualmente. Si tienes el problema de que estoy acosando a cazadores de rango C, ¿por qué no te vengas de ellos? Eso es lo que voy a hacer. Vi una de tus peleas y al ver tu fuerza física, estoy seguro de que eres un cazador de rango C. Y cuando se trata de cazadores de rango C, soy uno de los más fuertes, habló el señor de Tai y mostró una sonrisa con dientes. Evan levantó una ceja al escuchar el tono confiado del hombre, pero al segundo siguiente también sonrió detrás de su máscara. Cuanto más fuerte sea el oponente, más divertido será vencerlo. ¿Estás listo para afrontar tu primera derrota? Dijo el Señor de la Muerte y tomó su posición de lucha. Evan no dijo nada y solo asintió con la cabeza. Cuando ambas partes estuvieron listas, apareció una cuenta regresiva ante ellos. Terminaré con este bastardo engreído en menos de 10 segundos con mi habilidad más fuerte, dijo el Señor de la Muerte y sus ojos brillaron con una espeluznante luz negra. 3, 2, 1 comienzan. Noche eterna. Justo cuando el partido comenzó, el Señor de la Muerte gritó y un aura oscura surgió de su cuerpo cubriendo un área de 100 metros en menos de un segundo. Evan también fue tragado por el aura negra incluso antes de que pudiera reaccionar. Ahora que estás en el territorio de la noche eterna, veamos cómo vas a reaccionar cuando te corte el cuello con mi daga. La noche eterna es una habilidad que convertirá 100 metros del área alrededor de su taumaturgo en una noche. Dentro del territorio de la noche eterna, tu oponente no podrá ver, oír ni sentir nada durante 10 segundos. Deathlor estaba 100% seguro de que al usar esta habilidad podrá derrotar al desvergonzado esqueleto negro sin ningún problema. Incluso los cazadores de rango B se verán afectados si quedan atrapados en la noche eterna. El Señor de la Muerte vio el aura oscura que cubría un área de 100 metros en menos de un segundo, envolviendo a Evan junto con ella. Como solo tenía 10 segundos, el Señor de la Muerte no perdió el tiempo y corrió hacia Evan, que miraba a su alrededor como un pollo sin cabeza.
El señor de la muerte sonrió cuando vio a Evan mirando a su alrededor como un pollo sin cabeza. Te lo pasaste muy bien venciendo a esos cazadores de rango C más débiles. Déjame mostrarte lo que sucede cuando te enfrentas a alguien que está en el mismo nivel que pensaba el señor de la muerte y llegó detrás de Evan. Las dagas que sostenía brillaron con una espeluznante luz negra y las cortó hacia el cuello de Evan. Después de ver su pelea la última vez pensé que sería un buen oponente, pero parece que soy demasiado fuerte. Firma el dolor y la soledad de estar en la cima, pensó el señor de la muerte mientras sus dagas llegaban al cuello de Evan, quien miraba a su alrededor como un pollo sin cabeza. Pero justo cuando las dagas estaban a punto de cortarle el cuello a Evan, él formó una sonrisa astuta detrás de su máscara. Silbido. Las expresiones del señor de la muerte, que mostraban la tristeza y la soledad de estar en la cima, cambiaron cuando Evan, que miraba a su alrededor como un pollo sin cabeza, de repente se convirtió en una sombra y desapareció de su lugar. En lugar de cortar el cuello, sus dagas simplemente cortaron el aire. El señor de la muerte nunca pensó que Evan sería capaz de evadir su ataque. Después de todo, estaba seguro de que Evan no podría ver, oír ni sentir nada debido a su habilidad. Debido a cómo Evan evadió repentinamente su ataque, perdió el equilibrio. Incluso antes de que el señor de la muerte pudiera recuperar el equilibrio, sintió que alguien le ponía un dedo en la cabeza. Estallido. El señor de la muerte escuchó el sonido del esqueleto desvergonzado y una bala le atravesó la cabeza. El cuerpo de la muerte Lord comenzó a volverse ilusorio cuando sus ojos se abrieron de par en par por el repentino giro de los acontecimientos. ¿Cómo? El señor de la muerte pensó mientras la mitad de su cuerpo ya desaparecía de la arena. Estaba en la cima hace apenas un momento. ¿Cómo puede ese esqueleto negro evadir su ataque dentro de la noche eterna? Vio claramente que ese tipo miraba a su alrededor como un pollo sin cabeza. Este guión está mal. 5 y 5Q5, 505, 75 y 5 y 5, 5R55. Espera, de repente el señor de la muerte pensó algo y sus ojos, que ya habían desaparecido de la arena, se abrieron de par en par por el shock. ¿Podría ser que ese tipo no fue afectado por la noche eterna y estuvo actuando desde el principio para poder atraparme? Indefenso. Pero ¿cómo puede un cazador de rango C más resistir el efecto de la noche eterna? Pensó el señor de la muerte y luego otra cosa lo golpeó. Ese tipo nunca dijo que es un cazador rango C más. El señor de la muerte apretó los dientes cuando finalmente entendió lo que sucedió. Ese bastardo es un cazador de rango B y solo estuvo jugando conmigo desde el principio. Evan hizo todo lo posible por no reírse cuando vio el cuerpo del señor de la muerte desaparecer de la arena. Obviamente, Evan no es un cazador de rango B como pensaba el señor de la muerte. Sigue siendo un cazador de rango D. Noche eterna, murmuró Evan y se rió entre dientes. Cuando el señor de la muerte usó la noche eterna y Evan fue envuelto por el aura negra, sintió que su visión se volvía negra, su oído desapareció y sus otros sentidos como el tacto y el olfato también se restringieron. Pero justo después de un segundo, aunque sus otros sentidos permanecieron restringidos, su visión volvió a la normalidad y pudo ver todo correctamente sin ningún problema. Evan estuvo confundido solo por una fracción de segundo cuando recordó que después de obtener su núcleo monarca podía ver en la oscuridad sin ningún problema. Al principio, pensó que esto era similar a la visión nocturna, pero después de ver que incluso una habilidad como la noche eterna no puede restringir su visión, Evan tuvo la sensación de que su visión es mucho mayor que la visión nocturna. Después de recuperar su visión, Evan todavía actuaba como alguien que no puede ver ni oír nada y fue afectado por la noche eterna. Cuando el señor de la muerte finalmente llegó cerca de él, usó el camino de las sombras para evitar el ataque y lo remató con una bala de las sombras en un solo movimiento. Pensé que tendría una buena pelea contra un cazador rango C, pero nunca pensé que encontraría a un idiota que acaba de entregarse en bandeja de plata, murmuró Evan, y estaba a punto de buscar un oponente diferente cuando apareció un mensaje delante de sus ojos. Has recibido una solicitud de amistad. Evan levantó una ceja cuando vio el mensaje y comprobó quién le había enviado una solicitud de amistad. Pero cuando vio a la persona que le envió la solicitud de amistad, su expresión se volvió extraña. Señor de la muerte, ¿qué quiere este tipo de mí? Se preguntó Evan y después de reflexionar por un momento aceptó la solicitud de amistad. Justo cuando Evan aceptó la solicitud de amistad, apareció otro mensaje frente a él. Tu amigo de Adlor te está desafiando a un partido. Aceptar, rechazar. Entonces este tipo quiere desafiarme otra vez, murmuró Evan y aceptó el desafío. También quería ver la fuerza real del señor de la muerte, ya que dijo que es bastante poderoso.
Evan sabía que ganó el combate anterior porque lo tomó desprevenido. Si en lugar de usar la noche eterna peleara contra Evan con otras habilidades no le hubiera sido tan fácil ganar el combate. Cuando Evan aceptó el desafío, una luz blanca brilló frente a él y el Señor de la Muerte apareció una vez más. «Bastardo, eres un cazador de rango B», gritó el Señor de la Muerte en el momento en que apareció y vio a Evan. Evan se sorprendió cuando escuchó lo que gritó el Señor de la Muerte y lo miró con una expresión en blanco en su rostro. «Cazador de rango», pensó Evan y miró hacia atrás preguntándose si había un cazador de rango B parado allí pero no encontró a nadie. «¿Estás hablando conmigo?», Evan le preguntó al Señor de la Muerte cuando no encontró a nadie detrás de él. «Solo somos dos así que, por supuesto, estoy hablando contigo». Evan se quedó sin palabras y no sabía qué decir. Él es solo un cazador de rango D y ya estaba teniendo dolor de cabeza cuando la gente en realidad virtual lo llamaba cazador de rango C más que acosaba a los cazadores de rango C. Como si esto no fuera suficiente ahora este tipo lo llama cazador de rango B. «Mira, no sé por qué me llamas cazador de rango B y, sinceramente, no me importa. Pero solo para tu información, soy un cazador de rango C, si quieres luchar contra mí entonces lucha, si no solo vete ya, no tengo tiempo para decir tonterías contigo», dijo Evan y tomó su postura de lucha. Se llamó a sí mismo un cazador de rango C más porque sabía que si decía que era un cazador de rango D no había manera de que el Señor de la Muerte creyera en él. «¿Eres un cazador rango C?». El Señor de la Muerte se burló después de escuchar a Evan. «No hay manera de que un cazador rango C más pueda evitar los efectos de la noche eterna». Evan ni siquiera se molestó en decir nada y simplemente abrió su configuración y silenció al Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte, que estaba a punto de desahogar su ira, recibió una notificación de que su oponente lo silenció. Al ver la notificación del Señor de la Muerte apretar los dientes, desafió a Evan solo para desahogar su ira, pero olvidó por completo que su oponente puede silenciarlo. 10, 9, 8, 7, 6. Una cuenta regresiva apareció ante el Señor de la Muerte cuando Evan usó la función de combinación de fuerza. Si tu oponente está dentro de la arena durante más de un minuto, puedes usar esta función para comenzar el partido si tu oponente está retrasando el partido. El Señor de la Muerte respiró hondo y miró a Evan con frialdad. «Sé que no podré derrotarlo ya que es un cazador de rango B, pero aún así quiero darle un buen golpe antes del final de este combate», pensó el Señor de la Muerte mientras la cuenta regresiva llegaba a 0 y el combate comenzaba. ¡Bum! Justo cuando comenzó el partido, Evan presionó sus pies sobre la llanura cubierta de hierba y usó su habilidad de prisa para cargar hacia el Señor de la Muerte. Debido a la fuerza de Evan, el suelo bajo sus pies se hizo añicos y apareció un pequeño cráter allí. El Señor de la Muerte vio a Evan venir hacia él, pero se sorprendió cuando vio que todavía podía seguirle la pista. Aunque Evan era rápido, su agilidad todavía estaba dentro del alcance de un cazador de rango C. Aunque el Señor de la Muerte se sorprendió cuando vio que Evan estaba usando la agilidad de un cazador rango C, no se quedó de brazos cruzados e hizo su propio movimiento. 5-5-Z-5 y 5-C-5-D-5, 5-Z-5-5-5-5. El Señor de la Muerte de Phantom Clones usó otra de sus habilidades de clase. Justo cuando el Señor de la Muerte usó su habilidad, Evan llegó ante él y le arrojó una bolsa. El fuerte golpe aterrizó directamente en la cara del Señor de la Muerte, pero Evan se sorprendió cuando su puño atravesó el cuerpo del Señor de la Muerte, y al segundo siguiente el cuerpo del Señor de la Muerte se convirtió en humo negro y desapareció. De repente, Evan sintió algo, miró hacia su lado derecho y vio al Señor de la Muerte parado a 10 metros de él. Evan no entendía qué tipo de habilidad estaba usando el Señor de la Muerte, pero justo cuando estaba a punto de atacarlo una vez más, sintió algo y miró hacia su lado izquierdo solo para ver a otro Señor de la Muerte parado allí. Evan miró hacia atrás y vio a otro Señor de la Muerte. Había un total de 3 y todos parecían idénticos entre sí. Evan no entró en pánico cuando vio a 3 de ellos y disparó 3 balas de sombra, una para cada una. Pero para sorpresa de Evan, los 3 movieron al mismo tiempo y esquivaron las balas. Aunque Evan se sorprendió al ver que podían moverse, simplemente sonrió y controló las balas de sombra. De repente, las 3 balas de las sombras cambiaron de dirección en el aire al mismo tiempo y una vez más se dirigieron hacia los 3 señores de la muerte que acababan de esquivar la bala. Esta vez solo uno pudo esquivar la bala y 2 falsos señores de la muerte fueron destruidos por las balas de las sombras. El Señor de la Muerte gritó algo, pero como Evan ya lo había silenciado, no escuchó lo que dijo. Cuando el verdadero Señor de la Muerte vio que sus clones fueron destruidos, maldijo y miró la bala que lo seguía como un misil guiado. ¡Maldita sea! ¿Qué tipo de habilidad es esta?
El Señor de la Muerte maldijo y levantó su daga. Una luz negra brilló alrededor de su daga y cortó hacia la bala entrante. Fury Slash, murmuró el Señor de la Muerte y su daga chocó contra la bala. Auge. Se produjo una pequeña explosión y el Señor de la Muerte se deslizó hacia atrás. No me digas que eso es todo lo que tienes. De repente, el Señor de la Muerte escuchó la voz de Evan detrás de él y todos los pelos de su cuerpo se erizaron hasta el infinito. Mientras el Señor de la Muerte lidiaba con la bala, Evan usó su habilidad de caminar en la sombra para aparecer detrás de él. El Señor de la Muerte rápidamente se giró solo para ver un puño acercándose a él como un toro furioso. El Señor de la Muerte sabía que era demasiado tarde para esquivar el golpe, así que todo lo que pudo hacer fue usar sus dagas para bloquear el impacto del golpe. ¡Boom! Un sonido retumbante resonó cuando el Señor de la Muerte se fue volando debido al poderoso impacto. El Señor de la Muerte sintió que le temblaban las manos que sostenían dagas y casi se le cayeron las dagas de la mano. Se estrelló a 10 metros de distancia y una ola de dolor asaltó todo su cuerpo. Pero lo peor que sintió el Señor de la Muerte fue: este tipo solo está usando la fuerza de un cazador rango C más. El Señor de la Muerte, que acababa de estrellarse a 10 metros de distancia, de repente sintió una sensación extrema de peligro y vio otra bala negra acercándose a él. Mierda, maldijo cuando vio la bala y su cuerpo brilló con una luz negra. Justo cuando la bala de la sombra estaba a punto de golpearlo, de repente desapareció del lugar donde se estrelló hace un momento. La bala de la sombra golpeó el suelo y creó un agujero profundo allí. Evan miró atentamente a su alrededor cuando el Señor de la Muerte desapareció repentinamente. Extendió sus sentidos en todas direcciones pero no pudo encontrarlo. El Señor de la Muerte, que usó su habilidad de invisibilidad, estaba parado a 10 metros de distancia de Evan y estaba a punto de atacarlo cuando se sobresaltó por el siguiente movimiento de Evan. Evan usó una bala de sombra dimensional y disparó 3 balas. Luego controló esas 3 balas para que lo rodearan a 3 metros de alcance. Una bala daba vueltas a la altura de su cabeza, otra a la altura de su cintura y la última a la altura de sus tobillos. ¿Qué es esta mierda? El Señor de la Muerte se quedó estupefacto y miró 3 balas que rodeaban a Evan. Estaba pensando en atacar furtivamente a Evan después de usar su habilidad de invisibilidad, pero ahora no puede acercarse a Evan o tendrá que pasar esas 3 balas que lo cubrían por completo. Si decide atacar a Evan, definitivamente será alcanzado por esas balas. Su única opción era atacar desde lejos, pero no tiene ningún ataque de largo alcance. 55R5% 55. ¿Qué puede hacer él? El Señor de la Muerte miró sus dagas y pensó en arrojárselas a Evan después de acercarse un poco a él. Pero al recordar la agilidad de Evan, estaba seguro de que hay muchas posibilidades de que Evan esquive ese ataque. Mientras el Señor de la Muerte pensaba, Evan también estaba tratando de localizarlo porque no puede controlar estas 3 balas durante mucho tiempo. Controlar continuamente 3 balas al mismo tiempo ejerce una gran presión sobre su mente y también tiene que usar maná para mantener las balas. Evan esperaba que el efecto de cualquier habilidad que el Señor de la Muerte estuviera usando para esconderse de él se agotara antes de que ya no pueda controlar las balas o se quede sin maná. Evan tenía razón porque a medida que pasaba el tiempo, el Señor de la Muerte se estaba inquietando ya que su habilidad de invisibilidad solo duraría 30 segundos. Cuando pasaron 20 segundos, el Señor de la Muerte no pudo contenerse más y decidió atacar a Evan. Por lo que el Señor de la Muerte vio antes, sabía que una vez que se agotara su habilidad de invisibilidad, habría muy poco chance para ganar el partido, por lo que decidió arriesgarse. Estaba muy triste porque su mejor habilidad, la Noche Eterna que le daba ventaja, era inútil contra Evan, pero no tenía sentido pensar en ello y el Señor de la Muerte también lo sabía. Respiró hondo y disparó hacia Evan usando toda su agilidad. El Señor de la Muerte inclinó su cuerpo mientras corría para evitar la bala que giraba rápidamente alrededor del nivel de la cabeza de Evan. No le importaban las balas que giraban alrededor de la cintura y el nivel de los tobillos de Evan, ya que no moriría incluso si fuera alcanzado por esas balas. Solo quería evitar la bala que giraba alrededor del nivel de la cabeza de Evan para que no le atravesara la cabeza y lo matara instantáneamente. Sus ojos estaban llenos de determinación, sabía que aunque no moriría, sería muy doloroso cuando esas balas lo alcanzaran. Pero él estaba listo para soportar el dolor, lo soportará y no disminuirá el ritmo. Definitivamente le cortará el cuello a este esqueleto desvergonzado. Sabía que si lograba lanzar con éxito su ataque y degollar a Evan, ganaría el partido. Al comienzo del combate solo quería darle un puñetazo a Evan, pero como ese tipo todavía no usaba la fuerza del cazador rango B, ahora quería ganar el combate.
El Señor de la Muerte estaba a 3 metros de distancia cuando la bala que giraba a la altura de su cintura lo golpeó, sintió un dolor desgarrador y su habilidad de invisibilidad también se detuvo porque recibió un ataque, pero la determinación de sus ojos no flaqueó. Pero en menos de un microsegundo sintió el mismo dolor desgarrador en el área del tobillo y su visión de repente se volvió negra. Señor de la Muerte. Debido a que perdió repentinamente la visión, el Señor de la Muerte perdió el equilibrio y cayó al suelo de cara mientras corría. Tan pronto como su bala de sombra alcanzó al Señor de la Muerte, Evan se dio la vuelta, pero se sorprendió cuando vio a una persona vestida de negro deslizándose hacia él de cara al suelo. A Evan le dolía la cara con solo mirar cómo la cara del Señor de la Muerte raspaba el suelo. ¿Qué clase de entrada dolorosa es esta? Evan pensó y miró extrañamente al Señor de la Muerte, quien gritaba algo mientras su cuerpo temblaba como si sufriera un dolor profundo. Sin que Evan lo supiera, cuando el Señor de la Muerte fue alcanzado por la segunda bala de las sombras, se activó el efecto del 5% en el que tu enemigo se quedará ciego durante 3 segundos y el Señor de la Muerte perdió el equilibrio. El Señor de la Muerte tuvo demasiada mala suerte. ¿Siente dolor porque fue alcanzado por balas de sombra? Evan pensó y lo encontró razonable. Aunque no sabía por qué el Señor de la Muerte se estaba deslizando por el suelo, decidió terminar el partido para no sentir más dolor. Al observar la condición del Señor de la Muerte, Evan supo que el partido ya había terminado y como solo tenía 2 horas de tiempo para usar la realidad virtual, no quería perder el tiempo con el Señor de la Muerte. Todavía quería luchar contra otros cazadores de rango C. Evan apuntó con el dedo hacia el Señor de la Muerte y disparó una bala de sombra directamente a su cabeza. El cuerpo tembloroso del Señor de la Muerte pronto comenzó a volverse ilusorio y desapareció de la arena. El Señor de la Muerte estaba maldiciendo y preguntándole a Evan por qué su visión de repente se volvió negra, pero como Evan lo silenció antes, no lo escuchó y comenzó otra partida con un cazador de rango C más diferente. Evan salió de la sala de realidad virtual con una expresión de satisfacción en su rostro. Sus 2 horas de tiempo en la sala de realidad virtual terminaron, así que abandonó la sala. Después de derrotar al Señor de la Muerte por segunda vez, ese tipo volvió a desafiar a Evan, pero Evan rechazó su desafío sin dudarlo. Ya derrotó a ese tipo 2 veces y era consciente de la mayoría de sus habilidades, por lo que Evan no tenía sentido luchar contra él. No obtendrá nada después de luchar contra el Señor de la Muerte, por lo que rechazó su desafío. Evan quería luchar contra diferentes cazadores de rango C más para poder mejorar, no por su racha ganadora ni nada por el estilo. Después de rechazar el desafío del Señor de la Muerte, Evan luchó contra 3 cazadores más de rango C. Aunque ganó las 3 peleas, esas 3 peleas fueron mucho más difíciles que su pelea contra el Señor de la Muerte. Evan incluso sintió que ese Señor de la Muerte era un falso cazador de rango C. Naturalmente, el Señor de la Muerte no era un falso cazador de rango C, era solo que su habilidad principal era inútil contra Evan. Si el Señor de la Muerte luchó contra otros cazadores de rango C, su habilidad de Noche Eterna no será ineficaz y tendrá muchas posibilidades de ganar la partida. Pero realmente necesito una habilidad defensiva, murmuró Evan y se frotó la barbilla. Durante su pelea, una vez más sintió la necesidad de un tipo de habilidad defensiva. Tiene una bala de sombra dimensional para el ataque, prisa para acelerar y caminar en la sombra para escapar, pero no tiene ninguna habilidad para la defensa. Mañana iré a la mazmorra del mundo helado con Valerie. Habrá muchos monstruos de tipo hielo. Podría encontrar un monstruo con una buena habilidad defensiva de tipo hielo y podría obtener su habilidad después de absorber su núcleo, murmuró Evan y llegó a su habitación. Después de llegar a su habitación, Evan tomó un largo baño ya que estaba empapado de sudor después de permanecer en realidad virtual durante 2 horas. Evan salió del baño después de 30 minutos, con solo una toalla alrededor de la cintura. Después de salir del baño, Evan se dirigió hacia la pequeña área de la cocina de la habitación que no pudo usar mucho durante su vida ya que la mayor parte del tiempo solo comía fideos. Pero hoy fue diferente. Como ganó una buena cantidad de dinero, ya no volverá a comer fideos. Hoy antes de absorber los núcleos del ogro negro salió a comprar algunas pociones y otras cosas necesarias que podrían serle útiles cuando esté dentro de la mazmorra. También trató de comprar una poción de invisibilidad ya que quería cocinar fideos con ella, pero se decepcionó cuando la recepcionista le dijo que no tenían ninguna poción de invisibilidad actualmente. Aunque Evan, decepcionado, no se lo tomó en serio, ahora es rico y habrá muchas otras ocasiones en las que tendrá la oportunidad de probar sus exclusivos fideos en taza.
Cuando no pudo comprar fideos, compró pescado que no pudo comer durante mucho tiempo. Pero no compró ningún pescado normal, compró pez estrella azul, que es un pez de rango E. Evan nunca comió este pescado en el pasado, pero muchas personas le dijeron que es muy sabroso. El pescado le costó 3.500 créditos, pero Evan ahora es rico y puede permitírselo. Evan entró al área de la cocina y sacó un pescado de 15 centímetros de largo de color azul claro que compró en el mercado hace unas horas. Pero justo después de sacar el pescado, Evan se dio cuenta de que había un problema grave. Un problema que olvidó en los últimos 2 años ya que no necesitaba usar la cocina. ¿Cómo cocino pescado? Evan estaba aturdido, olvidó por completo que no sabe cocinar. Pero de repente se acordó del verdadero amigo de los solteros que no saben cocinar. Evan miró su cama y vio su teléfono móvil allí. Cogió su móvil y buscó Bachelor Cooking. Que es un sitio web famoso donde están disponibles muchas recetas sencillas que pueden cocinar los solteros. Después de abrir el sitio web, Evan buscó la receta de estrella de mar azul y encontró decenas de recetas disponibles. Evan escuchó que el pescado azul estrella a la parrilla sabía mejor, así que buscó una receta de pescado estrella a la parrilla entre ellos. Pronto encontró una buena receta que le pareció bastante fácil y decidió usarla. Evan limpió el pescado y lo marinó según la receta. La receta era muy sencilla y Evan pensó que podría preparar fácilmente un buen pescado a la parrilla. Después de 2 horas de arduo trabajo, Evan finalmente terminó de cocinar. Un dulce aroma flotaba en la pequeña habitación de Evan y él estaba babeando con solo mirar el pez frente a él. Después de que Evan terminó de cocinar, no comenzó a comer inmediatamente. Primero abrió bachelorcooking.com una vez más y buscó la receta que acababa de cocinar. 5 o 5 y 5% 550.575 R5. 5P505Z. Después de abrir la receta le dio una estrella sobre 5. ¿Por qué Evan le dio a la receta solo una estrella a pesar de que estaba babeando? La razón era simple, al final de la receta estaba escrito que solo le tomaría 30 minutos cocinar el pescado si usaba esta receta. Pero le tomó un total de 2 horas cocinar este pescado, fue un fraude excesivo. No puede soportar este tipo de receta. Por eso le dio solo una estrella. Después de dar la receta a una estrella, Evan tiró su teléfono sobre la cama y tomó el plato de pescado. Olió el dulce aroma del pescado y no pudo contenerse más. Probó el pescado y sus ojos se iluminaron. De hecho, es el pescado el que me costó 3.500 créditos, murmuró Evan y se comió el pescado lentamente. Mientras comía, Evan recibió un masaje. Nos vemos en la entrada de la academia mañana a las 9 am. Evan miró el mensaje y, después de mirarlo una vez, volvió a concentrarse en comer. Al día siguiente, después del desayuno, Evan revisó su almacenamiento de sombras. Colocó la mayoría de sus cosas importantes dentro de su almacenamiento en la sombra en lugar del anillo de almacenamiento. Después de que Evan estuvo seguro de que no había olvidado nada, miró el reloj y vio que ya eran las 8:55. Luego de ver la hora en que Evan salió de su habitación, y luego de cerrar la puerta con llave se dirigió hacia la entrada de la academia donde Valerie le pidió que la reuniera. Esta vez, cuando la gente de la academia vio a Evan, no se burlaron de él como siempre, ya que la mayoría de los estudiantes saben cómo Evan derrotó fácilmente a Mike. Aunque a Evan nunca le importó lo que la gente hablaba de él, todavía se sentía genial cuando veía que la gente ya no hablaba una mierda de él. Evan pronto salió de la academia pero no vio a Valerie por ningún lado. Sacó su teléfono y vio que todavía quedaba 1 minuto. No me digas que ella también es una de esas pervertidas que siempre llegan a la hora fijada, ni un segundo tarde ni antes pensó Evan y guardó su teléfono. Así pasaron 5 minutos. Está bien, ella no es uno de esos pervertidos honrados, murmuró Evan y pensó en llamarla. Pero justo cuando estaba a punto de llamarla vio un Lamborghini rosa que venía hacia él. Pronto el Lamborghini rosa se detuvo frente a él y vio a Valerie sentado en él. Perdón por llegar tarde, vámonos, le dijo Valerie a Evan y le indicó que se sentara adentro. Evan no le respondió y solo miró el auto con una mirada aturdida. Mierda, Evan maldijo y miró el color rosa del auto y luego a la sonriente Valerie. Hola, ¿en qué estás pensando? Valerie le preguntó a Evan cuando él no le dijo nada. Bert 5, o 55555M. Evan tosió y dijo con la boca temblando. Nada, solo sentí que tu auto está en silencio, único. Por supuesto que es único, no hay ningún otro coche del mismo color en toda la ciudad de Astrate, dijo Valerie con tono orgulloso.
Creo que no encontrarás un auto con este color pervertido en todo el mundo, pensó Evan, y después de asegurarse de que nadie estuviera mirando se sentó dentro del auto. Vamos, le dijo Evan a Valerie tan pronto como se sentó adentro, no quiere que nadie lo vea sentado en un auto rosa. Valerie pensó que Evan tenía prisa porque llegó tarde, así que asintió con la cabeza y el auto avanzó. Si tienes alguna pregunta sobre la mazmorra, puedes preguntarme. Valerie le dijo a Evan y se concentró en conducir. Tengo algunas dudas, dijo Evan y preguntó. Me dijiste que no tendría que pagar las tarifas del 20% que la gente tiene que pagar, pero busqué sobre la mazmorra del mundo helado y descubrí que está controlada por el gremio Silver Star, que es el gremio de nivel platino de Astrate. Ciudad, ¿estás seguro de que no tendré que pagar nada? Desde que hice un trato contigo, naturalmente me encargaré de ello, no tienes que preocuparte por eso. Hay 4 niveles de los gremios. De menor a mayor son bronce, plata, oro y platino. Al igual que 6 académicos de cazadores importantes, hay 6 gremios de nivel platino. Estos gremios de nivel platino están situados en la misma ciudad que las otras academias importantes. Por ejemplo, en la ciudad de Astrate, está la Academia Astrate y el gremio Silver Star. En la ciudad de Napliam hay una Academia Clear Ski y un gremio White Shark, que es un gremio de nivel platino. Todos los maestros de gremio de estos 6 gremios de rango platino son cazadores de rango S. Los gremios de nivel platino y las academias están ubicados en la misma ciudad porque estas 6 ciudades son las principales ciudades de la raza humana. Evan asintió después de escuchar a Valerie y no le preguntó cómo se iba a encargar de ello. Mientras no tenga que pagar, le parece bien. Entonces hizo su segunda pregunta. Cuando estaba buscando información sobre la mazmorra del mundo helado, descubrí que la flor corazón de hielo de la que hablaste en realidad no es una recompensa regular por limpiar la mazmorra. ¿Es eso cierto? Sí, Valerie asintió después de escuchar a Evan y dijo. La flor del corazón de hielo es una flor muy rara que tarda 10 años en florecer. Hay un estanque de hielo dentro de la mazmorra del mundo helado donde esta flor florece cada 10 años. Normalmente no recibes la flor corazón de hielo como recompensa por limpiar la mazmorra, pero cada 10 años, cuando la flor florece, puedes obtenerla limpiando la mazmorra. La flor del corazón de hielo ya floreció hace 2 días, así que mientras despejemos la mazmorra definitivamente obtendremos la flor. Parece que esa flor es bastante rara, pensó Evan y sintió que Valerie lo había estafado, ya que esa flor es rara debería haber pedido más de 100.000 créditos por ayudarla. Pero de repente Evan pensó en algo y preguntó. ¿Dijiste que esa flor floreció hace 2 días? Sí, Valerie asintió con la cabeza y, al ver el ceño fruncido en el rostro de Evan, dijo con una sonrisa. No tienes que preocuparte de que otras personas limpien la mazmorra y se lleven la flor. ¿Oh, por qué es eso? Evan preguntó con una expresión curiosa porque de hecho pensó que alguien ya habría despejado la mazmorra y se habría llevado la flor. Nadie puede quitarme la flor, porque Silver Star Guild cerró la mazmorra del mundo helado hace 10 días y nadie puede entrar. Entonces, ¿estás seguro de que podemos entrar? No te preocupes, no habrá ningún problema para nosotros, dijo Valerie en tono confiado. El privilegio de ser rico, supongo, pensó Evan después de escuchar el tono confiado de Valerie y se encogió de hombros. Tengo una última pregunta, dijo Evan y miró hacia afuera del auto. Adelante. En realidad, no está relacionado con la mazmorra a la que vamos, dijo Evan y miró a Valerie. ¿Puedes contarme sobre la Torre de la Ascensión? Evan obtuvo el título Rule Breaker y con la ayuda de este título puede ingresar a la Torre de la Ascensión sin alcanzar el rango S. Evan tiene muy poca información sobre la Torre de la Ascensión. Sabía que si alguien limpia la Torre de la Ascensión podrá superar el rango S y alcanzar un mundo más alto que el mundo Aurora. En la biblioteca académica había muy poca información disponible sobre la Torre de la Ascensión. Buscó en internet y tampoco encontró mucha información allí. Hubo información menor como que tu raza también podría evolucionar después de limpiar la Torre de la Ascensión, pero en general no pudo encontrar nada significativo al respecto. Evan quería recopilar más información sobre la Torre de la Ascensión y le preguntó a Valerie. Aunque no estaba seguro de poder adivinar que el revés de Valerie no es simple, y ella podría tener más información sobre la Torre de la Ascensión. ¿Torre de la Ascensión? Valerie miró a Evan con expresión sorprendida y preguntó. ¿Estás planeando desafiarlo en el futuro? Sí. ¿Sabes cuál es el requisito para entrar a la Torre de la Ascensión? Valerie preguntó en tono dudoso y miró a Evan. Tienes que alcanzar el rango S antes de poder desafiarlo, dijo Evan con calma.
Al ver cómo Evan estaba hablando de alcanzar el rango S con tanta calma, Valerie se preguntó de dónde obtenía su confianza este tipo, pero asintió con la cabeza. Sí, tienes que alcanzar el rango S antes de poder desafiar la torre de la ascensión. Pero ¿sabes que muy pocas personas que alcanzan el rango S la desafían? Muy pocas personas lo cuestionan. Evan levantó una ceja y preguntó. ¿Por qué? ¿Buscaste información sobre la torre de la ascensión en la biblioteca de la academia? Valerie no respondió a Evan y le hizo otra pregunta. Sí, entonces debes saber que dejarás el mundo de Aurora y alcanzarás un mundo superior si superas la torre de la ascensión. Sí, lo sé. Evan asintió con la cabeza. Dejarás el mundo de Aurora y llegarás a un mundo superior donde tu poder estará en la parte inferior de la jerarquía, dijo Valerie y miró a Evan, desde un cazador de rango S que está en la cima del poder en este mundo hasta alguien quien está en el fondo del poder. Todavía necesito decirte por qué muy pocas personas desafían la torre de la ascensión después de alcanzar el rango S. Al escuchar a Valerie, una mirada de comprensión apareció en el rostro de Evan y dijo mientras sacudía la cabeza. No es necesario, puedo adivinarlo. En el mundo de Aurora, el nivel más alto que puedes alcanzar es el rango S. Después de alcanzar el rango S, podrás obtener fácilmente lo que quieras en el mundo de Aurora. Pero estos cazadores de rango S estarán en el fondo del poder si despejan la torre de la ascensión y alcanzan el mundo superior. Después de trabajar tan duro, finalmente alcanzaron el rango S y están en la cima del mundo. ¿Por qué irán a algún lugar donde no están más que al final de la cadena alimentaria? La mayoría de los cazadores de rango S no desafían la torre de ascensión por la misma razón, dijo Valerie y continuó. A diferencia del mundo de Aurora, donde la raza humana está en la cima de la cadena alimentaria, hay muchas otras razas que son más poderosas que los humanos. En el mundo superior la raza humana está por encima de la raza promedio, hay muchas otras razas poderosas como vampiros, enanos, elfos, dragones y muchas otras. Evan, que estaba escuchando desde un lado, quedó atónito cuando escuchó a Valerie. Ya había adivinado que podría haber muchas otras razas si iba al mundo superior, pero ahora que Valerie se lo decía todavía estaba en shock. También tenía curiosidad sobre de dónde sacó Valerie esta información porque no encontró algo como esto en la biblioteca académica ni en internet. Aunque Evan tenía curiosidad, no interrumpió a Valerie y siguió escuchando. Deberías haber leído que existe la posibilidad de que tu raza también evolucione después de superar la torre de la ascensión. Evan asintió con la cabeza porque vio algo como esto en internet. En realidad, está mal, dijo Valerie y sacudió la cabeza, en realidad es tu núcleo el que podría evolucionar después de despejar la torre de la ascensión. ¿Evolución central? Evan preguntó con voz confusa. Tampoco estoy seguro de eso, dijo Valerie con voz insegura, pero por lo que sé, en realidad es tu núcleo el que podría evolucionar después de limpiar la torre de la ascensión. La información que dice que tu raza podría evolucionar es en realidad incorrecta. ¿Cómo puede evolucionar un núcleo? Evan preguntó y pensó en su núcleo principal que mutó recientemente. No me convence, dijo Valerie y se encogió de hombros. Entonces, después de saber que allí no serás más que una persona normal, que incluso podría morir justo después de llegar allí, ¿aún vas a desafiar la torre de la ascensión? Valerie miró a Evan y preguntó con curiosidad después de contarle todas las cosas que sabe sobre la torre de la ascensión. Por supuesto, voy a desafiarlo. Al escuchar a Valerie, Evan ni siquiera se molestó en pensar en ello y dijo al instante. Valerie se sorprendió cuando escuchó la respuesta instantánea de Evan y no pudo evitar preguntar. ¿No tienes miedo después de escuchar lo que te acabo de decir? Evan no dijo nada y solo sonrió luego de escuchar a Valerie. 5-5 y 5-45 5-5 5-45. ¿Asustado? ¿Por qué tendría miedo? Tiene su núcleo de monarca. Evan estaba seguro de que después de superar la torre de la ascensión, cuando alcanzara el mundo superior, no estaría al final de la cadena alimentaria. Y si lo que Valerie dijo sobre la evolución del núcleo es cierto, ¿no significa que también existe la posibilidad de que su núcleo monarca evolucione después de limpiar la torre de la ascensión? Su núcleo monarca ya es aterrador. ¿Qué pasará si evoluciona una vez más? Si esto no es suficiente, entonces su núcleo primario tampoco es normal. Simplemente mutó hace unos días. ¿Qué pasará si también vuelve a evolucionar? Si incluso después de tener tantas ventajas tiene miedo de desafiar la torre de la ascensión, ¿no significa que debería simplemente ir a algún lado y morir? Al ver que Evan no dijo nada, Valerie tampoco insistió más y se concentró en conducir. La mazmorra del mundo helado está bastante lejos de la academia y les llevará 5 horas llegar allí.
Evan nunca tuvo la oportunidad de visitar la ciudad adecuadamente, así que después de dejar de hablar con Valerie comenzó a mirar afuera. Pensó en preguntarle cómo sabía tantas cosas sobre el mundo superior y por qué esta información no está disponible en la biblioteca, pero después de considerarlo detenidamente, no preguntó al respecto. Ella ya le dijo muchas cosas de las que él no estaba al tanto, y dado que esta información no está disponible en la biblioteca ni en internet, está claro que la fuente de información no será normal. No quiere involucrarse en algún tipo de organización secreta que a menudo aparece en las novelas que solía leer en su vida pasada. Cuando Evan estaba mirando afuera desde el auto, notó que algunas personas vieron el auto de Valerie y sacudieron la cabeza e incluso mostraron expresiones llenas de lástima. La boca de Evan se torció cuando vio esto y dejó de mirar hacia afuera. Como no había nada que hacer para él, sacó su teléfono y comenzó a jugar al juego Super Zarrio. Él salvará a la princesa que está encerrada en el palacio del rey demonio. Valerie miró a Evan y le pareció extraño que estuviera jugando juegos de niños, pero no dijo nada y se concentró en conducir. 5 horas después llegaron a su destino. Durante estas 5 horas, Evan descubrió un gran secreto. La princesa del juego Super Zarrio es definitivamente un poco H. Él la salvó 3 veces del rey demonio, pero cada vez, después de salvarla, ella fue secuestrada una vez más. Evan tuvo la sensación de que le gusta más la comida del castillo de los demonios que la comida de su propio reino. Perdió sus 5 horas. De repente, el auto se detuvo y Evan miró hacia afuera solo para ver una puerta gigante cerrada y un muro alto con 2 cazadores de rango D protegiéndolo. Cuando esos 2 guardias vieron el auto rosa, rápidamente abrieron la puerta y se hicieron a un lado. Valerie condujo el coche y cruzó la puerta. Cuando el auto pasó por la puerta, Evan vio que el área detrás de la puerta que estaba cubierta por altos muros tenía un tamaño de 4 kilómetros cuadrados. En esa zona se construyeron algunas pequeñas cabañas. Pero lo que llamó la atención de Evan fue la cabaña que estaba construida en la esquina más a la derecha del área. No había ninguna cabaña cerca y Evan puede sentir algunas fluctuaciones de energía en esa cabaña. Recordó que sintió el mismo tipo de fluctuaciones de energía en la mazmorra del Reino de las Sombras que visitó no hace mucho. Pero la fluctuación de energía que sentía desde esta cabaña era mucho mayor que la fluctuación de esa mazmorra del Reino de las Sombras. ¿Está el portal dentro de esa cabaña? Evan se preguntó cuando sintió la fluctuación de energía. Vamos. Después de estacionar su auto, Valerie le dijo a Evan. Ambos abandonaron el auto y Valerie lo condujo hacia el portal del que provenían las fluctuaciones de energía. ¿El portal de la mazmorra está dentro de esa cabaña, a la derecha?, le preguntó Evan a Valerie mientras se dirigía hacia la cabaña. Sí, Valerie asintió con la cabeza. ¿Por qué construyeron esta cabaña alrededor del calabozo? Esta no es una cabaña simple, dijo Valerie, en realidad hay una formación en esa cabaña que puede contener a los monstruos si por casualidad ocurre una fuga de una mazmorra. Aunque la formación no es muy poderosa, aún puede contener a los monstruos durante algún tiempo antes de que llegue el respaldo y ayudarlos a superarlos. ¿Qué pasa con las otras cabañas? Son cabañas normales. Dado que existe una alta probabilidad de que las personas resulten heridas dentro de la mazmorra, pueden recibir tratamiento en esas cabañas. Oh, Evan asintió con la cabeza en comprensión y no preguntó nada más. Pronto llegaron ante la cabaña y Evan vio a un hombre de unos 30 y tantos años sentado allí en una silla. El hombre era un cazador rango C+ y estaba jugando al juego Super Zarrio con una expresión emocionada en su rostro. 5 o 5%. Evan miró al hombre con cara de muerto y no dijo nada. Valerie, por otro lado, sintió curiosidad por el juego Super Zarrio. Vio que Evan también estaba jugando a este juego durante todo el tiempo. ¿Es este juego realmente emocionante? Valerie pensó y cuando vio la expresión emocionada del hombre decidió jugarlo después de limpiar la mazmorra. Tos. Valerie tosió para llamar la atención del hombre que estaba tan sumergido en el juego que no los notó. Sin reacción. No te preocupes, princesa, este príncipe seguramente te salvará esta vez, murmuró el hombre y su expresión emocionada se volvió seria. Valerie. Evan. Evan quería decirle a este chico que la princesa es en realidad la esposa del rey demonio y que una vez más regresará con él incluso si la salva, pero al ver sus expresiones serias no fue capaz de decir eso. Parece que estás disfrutando el juego, príncipe Harry. En lugar de toser, dijo Valerie en voz alta esta vez. Sí, el juego es _Harry, que estaba jugando, cerró la boca a mitad de camino y rápidamente levantó la vista. Señorita Valerie. Harry guardó su teléfono y se levantó mientras la miraba con torpeza.
Juego terminado. Como Harry guardó el teléfono sin pausar el juego, Zario murió y sonó el anuncio del juego. La boca de Harry se torció cuando escuchó el anuncio del juego y la atmósfera incómoda se volvió súper incómoda para Harry. ¿Podemos ir? Valerie no quería perder el tiempo así que le preguntó a Harry quién estaba maldiciendo por dentro. Por favor, adelante. Cuando Harry vio que Valerie no hablaba de lo sucedido antes, sus ojos se iluminaron y se hizo a un lado dándole paso a Valerie. Vamos, le dijo Valerie a Evan y entró en la cabaña. Evan se sorprendió una vez más cuando vio que el guardia les permitió entrar sin comprobar nada, pero aún así siguió a Valerie al interior de la cabaña. Cuando Evan entró en la cabaña vio un portal de color azul de 3 metros de alto y 2 metros de ancho. Entremos, dijo Valerie y entró en el portal. Evan miró el portal y siguió a Valerie. Al entrar al portal Evan sintió que su entorno se desdibujaba un poco. El siguiente segundo, una intensa luz blanca brilló frente a él. Debido a la intensa luz, Evan se vio obligado a cerrar los ojos. Cuando Evan cerró los ojos, sintió que un viento frío pasaba a su lado y le provocaba un escalofrío por todo el cuerpo. Evan abrió los ojos y vio un mundo blanco frente a él. ¿Estoy en la Antártida? Evan murmuró al ver hielo por todas partes frente a él. ¿Qué es la Antártida? Evan escuchó la voz de Valerie y la vio parada justo a su lado. Nada, entonces, ¿qué tenemos que hacer para limpiar este piso? No puedo ver nada más que hielo aquí, le preguntó Evan a Valerie después de no ver nada más que hielo. ¿Puedes ver esa estructura de hielo de allí? Valerie señaló frente a ellos y le preguntó a Evan. Evan miró frente a él y, después de concentrarse, vio una estructura de hielo que se parecía a una pirámide. ¿Necesitamos llegar allí para despejar este piso? Evan preguntó después de ver la pirámide. Sí, aunque esto no parece difícil, murmuró Evan después de escuchar la confirmación de Valerie. Según Evan, la pirámide estaba a unos 10 kilómetros de ellos. Podría haber alguna diferencia porque todo allí era blanco y es mucho más difícil adivinar con precisión la distancia en ese tipo de entorno. Tendremos que enfrentarnos a muchos monstruos en el camino, pero tienes razón, no será muy difícil ya que es solo el primer piso. Hay 10 pisos en esta mazmorra y será mucho más difícil cuando lleguemos a pisos más altos. Por cierto, me olvidé de decirte una cosa justo cuando Evan estaba listo para avanzar, escuchó a Valerie y la miró con el ceño fruncido. ¿Qué es? No me mires así, simplemente se me olvidó decírtelo, ya que podemos obtener la flor del corazón de hielo después de limpiar la mazmorra, y esta flor no es una recompensa regular, la dificultad de la mazmorra será máxima en todos los tiempos. Tendremos que enfrentarnos a más monstruos que la gente normalmente tiene que enfrentar mientras limpia la mazmorra. Si es solo eso, entonces está bien. El ceño fruncido de Evan desapareció después de escuchar a Valerie y dijo casualmente. ¿Está bien? Valerie preguntó con voz aturdida. ¿Cómo está bien? Evan no le respondió y comenzó a caminar hacia la pirámide. 555N55, 5 o 5U55, ¿y por qué se quejaría si hay más monstruos? Para Evan, cuanto más, mejor. Necesita muchos núcleos de rango C para poder evolucionar su núcleo de monarca al rango C y esta es la oportunidad perfecta para él de cultivar núcleos. Esta es una mazmorra de rango C más con 10 pisos. Según lo que sabía, se enfrentarán a monstruos de rango C desde el primer piso hasta el cuarto piso. En el quinto piso, se enfrentarán a un monstruo de rango C, pero este monstruo será mucho más fuerte que los monstruos de rango C más normales, ya que será el monstruo jefe de la mazmorra. Luego, desde el sexto piso hasta el noveno piso, se enfrentarán a monstruos de rango C. Y en el décimo piso, se enfrentarán al segundo monstruo jefe de la mazmorra. Este monstruo también será un monstruo de rango C más pero será más poderoso que los monstruos de rango C. Evan estaba muy emocionado porque podrá recolectar algunos núcleos de rango C más del sexto al noveno piso. Si usa núcleos de rango C, necesitará incluso menos núcleos para evolucionar su núcleo monarca. Anteriormente, Evan cometió un error al comparar los requisitos de energía para la evolución de su núcleo monarca. Pensó que la gente normal necesita alrededor de 50 núcleos de rango C para evolucionar su rango de principal al rango C y como necesita alrededor de 100 núcleos, pensó que su núcleo monarca necesita 2 veces más energía para evolucionar. Pero olvida por completo que otras personas no pueden absorber el 100% de la energía de los núcleos como él. Solo pueden absorber alrededor del 30% de la energía de un núcleo, o un máximo del 50% si tienen una habilidad relacionada con el tipo de núcleo.
Las personas normales pueden hacer avanzar su núcleo principal del rango D al rango C después de usar alrededor de 50 núcleos de rango C, aunque solo pueden absorber el 30% de su energía. Pero aquel que pueda absorber el 100% de la energía necesita más de 100 núcleos para avanzar al rango C. Cuando Evan se dio cuenta de este hecho más tarde, se le puso la piel de gallina con solo pensarlo. Pero el poder que me está dando el núcleo del monarca vale tanta energía, pensó Evan y se concentró en la mazmorra. Era difícil caminar sobre hielo, por lo que Evan y Valerie usaron refuerzo de maná alrededor de sus pies para no verse obstaculizados por el hielo. Justo después de 5 minutos de caminar, Evan y Valerie sintieron algo y dejaron de caminar. De repente vieron dos figuras blancas que se acercaban hacia ellos. Leopardo de hielo, murmuró Valerie cuando vio leopardos blancos de 2 metros de largo y 3 de alto con ojos de color amarillo intenso que se acercaban hacia ellos. Ten cuidado al luchar contra los leopardos de hielo, aunque son solo monstruos de rango C, su agilidad es bastante alta, le dijo Valerie a Evan. Por cierto, se me olvidó preguntarte algo. Evan ignoró lo que dijo Valerie y habló. ¿Qué? ¿Cómo dividiremos los núcleos que obtendremos? Evan preguntó con voz seria. La boca de Valerie se torció cuando escuchó la voz seria de Evan, pero aún así dijo. Puedes quedarte con todos los núcleos de los monstruos que matarás tú mismo. Y como tomaré la flor del corazón de hielo después de que despejemos la mazmorra, te daré el 50% de los núcleos que reuniré aquí. ¿Esto te parece bien? Los labios de Evan se curvaron hacia arriba cuando escuchó a Valerie y asintió con la cabeza. Cuidemos de ellos rápidamente para que podamos despejar este piso, dijo Valerie y estaba a punto de atacar cuando sintió algo y se detuvo. Cuando esos leopardos de hielo estaban a solo 20 metros de ellos, 2 balas negras salieron disparadas de sus propias sombras y penetraron en su pecho destruyendo su corazón al instante. Valerie miró con cara de asombro cómo los cuerpos de ambos leopardos de hielo caían al hielo sin vida. ¿Qué demonios fue eso? Aunque lo vio con sus propios ojos, Valerie no pudo entender lo que estaba pasando. Espero encontrar un núcleo. Valerie salió de su shock cuando escuchó a Evan murmurar y lo miró con una mirada aturdida. Evan caminaba tranquilamente hacia la pirámide de hielo con una pequeña sonrisa en su rostro. A su lado, Valerie caminaba con la boca temblorosa. Han pasado 30 minutos desde que Evan mató a esos 2 leopardos de hielo que aparecieron ante ellos. Después de matar a esos leopardos de hielo, Evan obtuvo un núcleo de hielo de uno de los leopardos. Evan estaba feliz después de obtener un núcleo de rango C justo después de matar a 2 leopardos de hielo, por lo que avanzó con mucho más entusiasmo. Durante estos 30 minutos se encontraron con 10 leopardos de hielo más y todos ellos eran de rango C, al igual que los 2 leopardos que enfrentaron antes. Estos leopardos de hielo siempre aparecen en grupos. Se encuentran con 2 grupos de 2 leopardos de hielo y 2 grupos de 3 leopardos de hielo. Cuando se encuentran con el grupo de los 2 leopardos de hielo, al igual que la primera vez que Evan los mató usando su bala de sombra dimensional. Como Valerie le dijo que podía conservar todos los núcleos de los monstruos que mataba él mismo, decidió matar a la mayoría de los monstruos. Entonces, cada vez que un leopardo de hielo se les presentaba, incluso antes de que Valerie pudiera hacer algo, los mataba usando su habilidad. Valerie estaba bastante frustrada al ver que Evan estaba matando a todos los monstruos, pero se calmó cuando recordó que pronto se encontrarían con grupos donde habrá más de 2 leopardos de hielo. Por lo que vio, Evan siempre usaba 2 balas para matarlos, por lo que pensó que solo podía usar 2 balas al mismo tiempo. Entonces, cuando se encontraron ante un grupo de 3 leopardos de hielo, ella estaba lista para derramar su primera sangre en el calabozo. Valerie colocó su mano en la empuñadura de su espada e inclinó su cuerpo para cargar hacia adelante. Pero justo cuando estaba a punto de disparar hacia adelante, vio 3 balas negras salir disparadas de sus sombras y los mataron como antes. Valerie, que estaba lista para cargar hacia adelante, estaba congelada en su lugar y solo observó con cara aturdida cómo Evan una vez más caminaba hacia los leopardos y comenzaba a buscar núcleos. ¿Qué fue eso? ¿No se suponía que solo debía usar 2 balas al mismo tiempo? ¿Cómo se convirtieron en 3 esta vez? Después de buscar el núcleo, Evan ni siquiera miró a Valerie, quien todavía estaba congelada en la postura de cargar hacia adelante y comenzó a caminar hacia la pirámide de hielo. Actualmente, su atención estaba completamente centrada en los núcleos. Cuando Valerie vio a Evan alejarse, dejó de jugar a la estatua y rápidamente lo persiguió. Después de caminar un rato, se encuentran nuevamente con un grupo de 3 leopardos de hielo.
Al ver esos leopardos de hielo esta vez, Valerie no intentó hacer nada y solo observó cómo eran asesinados una vez más por las balas de sombra dimensionales de Evan. Después de matar a estos 10 leopardos, Evan encontró 3 núcleos y ahora caminaba con una leve sonrisa en su rostro. Estos leopardos de hielo son bastante débiles, murmuró Evan mientras caminaba. Valerie, que escuchó a Evan, quiso romperle la cabeza. Aunque los leopardos de hielo son débiles, el problema al que se enfrentan los cazadores al luchar contra ellos es su agilidad. La agilidad de los leopardos de hielo es muy alta, aunque es inferior a la de un cazador rango C, siguen siendo peligrosos porque siempre atacan en grupos. 5 y 5 o 5 5 5 U5, 5 o 5 U5, 5 5. Pero como Evan los estaba matando usando balas de sombras dimensionales, no pudieron mostrar su poder. De repente, Valerie y Evan se detuvieron una vez más y miraron al frente. Frente a ellos, 4 leopardos de hielo se acercaban hacia ellos. Al ver los 4 ojos de leopardo, los ojos de Evan y Valerie se iluminaron. Esta vez Valerie tenía más esperanzas, no creía que Evan fuera capaz de matar a esos 4 leopardos de hielo como antes. Valerie tenía un 90% de confianza en que esta vez finalmente podrá pelear. Pero su confianza se hizo añicos como un cristal cuando miró a Evan y vio sus ojos brillantes. Esa habilidad no podrá matar a 4 al mismo tiempo, ¿verdad? Valerie intentó agarrar la última gota de esperanza, pero Evan fue despiadado y una vez más mató a esos 4 leopardos de hielo usando su bala de sombra dimensional. Es difícil para él controlar 4 balas al mismo tiempo, como controlaba las balas mientras luchaba contra el Señor de la Muerte. Pero si solo tiene que disparar balas, puede disparar las 5 al mismo tiempo. Al ver a los 4 leopardos de hielo caer sobre el hielo, los ojos de Valerie quedaron sin vida. Puede simplemente mirar sin expresión alguna mientras Evan caminaba una vez más hacia los leopardos de hielo y buscaba núcleos con una mirada esperanzada. Mientras Evan buscaba núcleos, de repente Valerie pensó en algo y abrió mucho los ojos. Ella no se dio cuenta de esto antes porque estaba demasiado ocupada pensando en cómo robar una presa que ignoró por completo este hecho. Él está usando esa habilidad muchas veces. Al ver el poder de esa habilidad, es normal que se quede sin maná, entonces ¿por qué se ve completamente bien? ¿Cuánto maná tiene? Valerie pensó y comenzó a preguntarse si Evan es realmente un humano. Sabía que si usaba este tipo de habilidad tantas veces seguramente se quedaría sin maná. Valerie tenía razón cuando pensó que Evan estaba usando una gran cantidad de maná cada vez que usaba su habilidad. Aunque Evan es solo un cazador de rango D, su capacidad de maná es comparable a la de un cazador de rango C más debido a su núcleo monarca y su núcleo principal mutado. Estos dos no solo le dieron una gran cantidad de maná, sino que también le otorgan una alta velocidad de regeneración. Especialmente su núcleo monarca que puede recuperar su maná en tan solo unos minutos. Notó que la velocidad de regeneración de maná de su núcleo monarca se volvía aún mayor después de obtener una unidad de energía de las sombras. Esta vez Evan obtuvo un núcleo más de los 4 leopardos de hielo. Evan guardó el núcleo en su anillo de almacenamiento y Valerie solo puede verlo con ojos llenos de envidia. Aunque con su experiencia puede obtener fácilmente tantos núcleos de rango C como quiera, nunca usó el dinero para conseguir núcleos para ella misma y siempre los reunió ella misma. Después de recoger el núcleo, Evan y Valerie caminaron una vez más hacia adelante y después de 10 minutos finalmente llegaron a la pirámide de hielo. Cuando Evan se acercó a la pirámide de hielo, vio un portal que era el mismo por el que entró al calabozo. Al ver el portal, Evan supuso que este portal probablemente los llevaría al segundo piso. Podemos ir al segundo piso usando este portal. Valerie confirmó el pensamiento de Evan cuando vio el portal. Estaba muy ansiosa por ir al segundo piso porque no podía hacer nada en el primer piso. ¿Quieres descansar un poco antes de entrar? Aunque Valerie estaba ansiosa por ir al segundo piso, aún así le preguntó a Evan ya que él estaba usando su habilidad todo el tiempo. Estoy bien, podemos entrar. El maná de Evan ya estaba completamente recuperado y solo pasó una hora desde que entraron al calabozo por lo que no estaba cansado. Valerie asintió con la cabeza después de escucharlo y caminó hacia el portal con expresión ansiosa. Evan también la siguió y entraron al portal. Al entrar al portal, Evan se encontró frente a la entrada de un bosque. Los árboles del bosque eran muy altos alcanzando los 30 metros de altura. Al igual que el primer piso, todo aquí también estaba cubierto de hielo, incluidos los árboles del bosque. Entonces tenemos que llegar al otro extremo de este bosque si queremos limpiar este piso. Evan le preguntó a Valerie quién estaba a su lado. Sí, Valerie asintió y dijo.
Este bosque no es grande, solo tiene 100 kilómetros cuadrados, por lo que no nos tomará mucho tiempo llegar al otro extremo del bosque, pero como el bosque no es grande, ocasionalmente nos encontraremos con monstruos aquí. Vamos entonces. Evan asintió con la cabeza después de escuchar a Valerie y caminó hacia adelante. El bosque estaba inquietantemente silencioso y solo el sonido de los pasos de Evan y Valerie resonaban en los alrededores. Aullido. Pero el silencio no duró mucho, ya que ni siquiera un minuto después de entrar al bosque, Valerie y Evan escucharon el aullido de un lobo. Ambos dejaron de caminar y miraron al frente. Aullido. 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 Pronto escucharon los aullidos de muchos otros lobos y se escuchó el sonido de pasos que se acercaban. 1, 2, 5. En apenas unos segundos 10 lobos de 1 metro de largo y 2 de alto aparecieron ante ellos. Los lobos estaban cubiertos de pelaje blanco puro y tenían ojos azules. Una aura helada estaba siendo liberada de sus cuerpos que hacía que su entorno fuera más frío. Lobos de hielo, murmuró Valerie cuando vio a los lobos. Evan extendió su mano y su espada de acero inferior salió disparada de su sombra. Valerie, que estaba a su lado, se sobresaltó cuando una espada salió disparada del suelo. Esta vez Evan decidió luchar usando su espada en lugar de matarlos con su habilidad. Su habilidad de bala de sombra dimensional usa una cantidad bastante grande de maná y necesita unos minutos para recuperarla. Pero Valerie acaba de decirle que hay muchos monstruos en este pequeño bosque y que tal vez no tenga la oportunidad de recuperar su maná. En el primer piso, siempre tiene algo de tiempo después de matar leopardos de hielo, eso fue suficiente para recuperar su maná, pero ahora que tal vez no tuviera la oportunidad de recuperarlo decidió luchar usando la espada. Solo usará su habilidad si es necesario. Valerie se sorprendió un poco cuando vio una espada saliendo del suelo, pero cuando vio que Evan no mató a los 10 lobos usando su extraña habilidad, se llenó de alegría. Finalmente podrá derramar la sangre. Estaba tan feliz que quería llorar. Justo cuando ambos estaban a punto de atacar a los lobos, Evan y Valerie vieron un lobo que era más grande que los lobos que estaban frente a ellos aparecer detrás del grupo de 10 lobos. 5W5Z5 y 5C5 5K5Z5 A5D 5G5. Este lobo medía 2 metros de largo y 3 metros de alto, un cuerno azul oscuro en forma de púa salía de su frente y daba una sensación de escalofrío a los espectadores. Aunque también era un monstruo de rango C, tanto Valerie como Evan pueden sentir que este lobo era más poderoso que otros lobos. Cuando Evan vio este lobo, recordó el lobo de las sombras que mató hace unos días. Ese lobo usó a sus secuaces para evaluar su debilidad y lo cansó primero para poder matarlo. Evan supuso que este lobo es el mismo y primero quiso confirmar su poder antes de hacer su movimiento. Incluso se preguntó si enviar a sus secuaces es algún tipo de ritual sagrado de los lobos. Aunque el lobo era diferente, todavía era un monstruo de rango C y tanto Evan como Valerie no le tenían miedo. Caminata sobre hielo, murmuró Valerie y una aura azul helada apareció alrededor de sus piernas. Silbido. Ella disparó hacia los lobos a tan alta velocidad que incluso a Evan le resulta difícil ver su figura. Valerie apareció cerca del grupo de 3 lobos y sus ojos brillaron de color azul. Blizzard, dijo Valerie y blandió su espada azul claro hacia el grupo de lobos. Una tormenta de nieve llena de afiladas puntas de hielo salió disparada de la punta de su espada y envolvió a los 3 lobos en un instante. Aullido. Los 3 lobos que quedaron atrapados en la tormenta de nieve aullaron lastimosamente. La tormenta de nieve era como un tornado helado lleno de picos de hielo. Los cuerpos de los lobos fueron devastados por púas de hielo que los convirtieron en brochetas. Esa espada no es normal. Evan le dio una mirada extra a la espada de Valerie antes de mirar a los otros lobos. Aullido. El lobo del cuerno azul aulló de furia cuando 3 de sus subordinados murieron instantáneamente. Justo cuando el lobo aulló, el cuerno en su frente brilló con una luz azul oscura y 7 rayos de energía azul se dispararon hacia los 7 lobos restantes. Cuando el rayo azul de energía entró en los cuerpos de los 7 lobos restantes, su aura se disparó instantáneamente, casi alcanzando el rango C. Evan miró el cuerno brillante en la parte superior de la frente del lobo y los lobos restantes cuyo poder de repente se disparó. Al ver cómo el lobo con cuerno mejoraba el poder de sus subordinados, Evan se dio cuenta de que este lobo es diferente del lobo de las sombras al que se enfrentó en el desierto. 55 o 555 U555 U555. A ese lobo no le importaban sus subordinados y los usaba como carne de cañón para reducir su fuerza. Pero este lobo no está utilizando a sus subordinados como carne de cañón ni siquiera pulimentándolos. Aullido. Aullido.
Los 7 lobos aullaron y el aire a su alrededor se volvió más frío. Decenas de picos de hielo que liberaban un aura fría se materializaron a su alrededor y los dispararon hacia Valerie, quien acababa de matar a 3 lobos. Al ver decenas de picos de hielo acercándose a ella, Valerie golpeó el suelo con el pie y una pared de hielo de 2 metros de alto y 1 metro de espesor emergió frente a ella. Auge. 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 Se escucharon sonidos retumbantes cuando las puntas de hielo chocaron contra la gruesa pared de hielo. Valerie tenía bastante confianza en su pared de hielo, pero su rostro cambió mucho cuando la pared comenzó a agrietarse por el ataque de los picos de hielo. Evan miró las púas de hielo que de repente comenzaron a brillar con un aura azul y notó como el lobo con cuerno incluso aumentó el poder de esos ataques. Incluso puede aumentar el poder de su ataque de manada. Evan se sorprendió porque se dio cuenta de que el poder de esos picos estaba muy cerca del rango C. Con decenas de picos cuyo poder está cerca del rango C, ¿cómo puede detenerlos la pared de hielo de Valerie? ¡Boom! Se escuchó un sonido destructivo y la pared quedó completamente destrozada. Paseo sobre hielo. Valerie no tuvo más remedio que esquivar los picos de hielo usando otra de sus habilidades. Después de ver el extraño poder del lobo cuerno, Evan tampoco esperó más. Al ver cómo la pelea se intensificaba, le preocupaba que otros monstruos vinieran aquí después de escuchar la conmoción. El bosque era bastante pequeño y estaba lleno de diferentes tipos de monstruos, no pensó ni por un momento que otros monstruos no los notarían. Evan usó refuerzo de maná y una capa azul clara de maná junto con una capa negra tenue apareció a su alrededor. Simplemente usó el 80% del poder del refuerzo de maná para que su cuerpo no sienta ninguna presión debido a la energía de las sombras. Después de usar refuerzo de maná, Evan disparó hacia uno de los lobos. Pero justo cuando Evan avanzó, su rostro cambió. Intentó detenerse después de acercarse a un lobo, pero se dio cuenta de que debido al suelo helado la fricción era muy baja y no podía controlar su velocidad. Auge. El cuerpo de Evan se estrelló contra uno de los lobos de hielo que fue lanzado a 2 metros de distancia y Evan cayó al suelo. Justo cuando Evan cayó al suelo, sintió una mirada fría sobre él. Miró a su lado y vio un lobo de hielo mirándolo con sus ojos azules. Al escuchar el estruendo, otros lobos que atacaban a Valerie también se detuvieron y miraron a Evan. No me hagas caso, solo estoy de paso, le dijo Evan al lobo que estaba cerca de él. Al lobo le importaba una mierda lo que Evan estaba diciendo y se abalanzó hacia él mientras mostraba sus colmillos. El lobo que fue derribado después de chocar contra Evan también se levantó y disparó 2 lanzas de hielo hacia él. Mierda, Evan maldijo cuando vio al lobo y la lanza de hielo viniendo hacia él. Todavía estaba en el suelo después de chocar contra el lobo, por lo que no tiene posibilidad de esquivarlo. Evan apretó los dientes y dejó de usar refuerzo de maná ya que no puede usar habilidades mientras el refuerzo de maná está activado. Levantó su espada de acero inferior con su mano derecha para bloquear la afilada garra del lobo y disparó 2 balas hacia las lanzas de hielo entrantes con su mano izquierda. Debido a que no disparó la bala usando sombras, el consumo de maná fue bajo en comparación con antes. Sonido metálico. Auge. Boom. La afilada garra helada del lobo chocó contra la espada de acero inferior y salió volando. Al mismo tiempo, sus balas de sombra chocaron contra 2 lanzas de hielo. Con un sonido retumbante, tanto las lanzas de hielo como las balas de sombra fueron destruidas enviando ondas de choque a su alrededor. Un fragmento de hielo voló por todas partes junto con el aire frío, haciéndolo parecer una tormenta helada. Debido al beneficio proporcionado por el lobo cuerno, el poder de todos los lobos estaba muy cerca del rango C. La fuerza física de Evan no está en el rango C más sin usar refuerzo de maná, por lo que, aunque de alguna manera bloqueó el ataque de garra del lobo, su espada salió volando. Su mano derecha con la que sostenía la espada temblaba y el lobo ya levantó su garra para atacarlo nuevamente. Justo cuando el lobo cortó con su garra, una capa azul clara de maná también apareció alrededor de Evan. Desde que detuvo con éxito la lanza de hielo, una vez más utilizó refuerzo de maná. Su mano derecha dejó de temblar y lanzó un puñetazo para encontrarse con la garra del lobo. ¡Cachá! Aullido. Después de usar refuerzo de maná, la fuerza física de Evan era comparable a la de un cazador de rango C. E incluso después de la mejora del lobo cuerno, estos lobos no eran monstruos de rango C. La garra del lobo se hizo añicos cuando chocó con el puño de Evan y brotó sangre roja. Aprovechando la situación, Evan pateó al lobo justo en el centro del estómago y lo envió volando hacia atrás. Después de enviar la mosca lobo hacia atrás, finalmente pudo levantarse y miró su mano que estaba sangrando.
Había una profunda marca de garra en su mano con la que chocó antes con el lobo. Evan miró a su alrededor y vio su espada de acero inferior a 10 metros de él. 10 metros no era una distancia larga para él, por lo que instantáneamente apareció cerca de la espada. Esta vez, debido a su última experiencia, no chocó contra nadie y se detuvo cerca de la espada. 5 lobos que estaban luchando contra Valerie vieron a Evan haciendo volar a uno de los lobos y 2 de ellos intentaron acercarse a Evan. Aullido. Pero el lobo cornudo huyó y esos lobos una vez más comenzaron a centrarse en Valerie. Después de ver a sus 5 subordinados cuidando a la hembra de 2 patas, el lobo cornudo dio un paso adelante y miró a Evan con los otros 2 lobos.